suscríbete, dale like y, si es posible, únete al Patreon. Pero si no tienes mucho dinero, puedes apoyar el canal viendo las novelas en la página de encaudionovelas.com. Recuerda que puedes participar en las encuestas para que tu novela favorita sea publicada de forma gratuita. Benson tomó un bocado de su pan y sonrió. La noticia de que el Politécnico de Backlund se reestructurará en una universidad. Aceptará formalmente estudiantes el próximo año. No necesitará pruebas de gramática y literatura clásica, sino que se centrará en los aspectos técnicos. Es muy adecuado para graduados y estudiantes de escuelas técnicas en todas partes. Melissa, creo que puedes intentarlo. Pero. Melissa respondió inconscientemente. Benson la interrumpió con una sonrisa. Su matrícula será la mitad de barata que la de las universidades de Tingen, Perth, Boy, Backlund y otras. Es equivalente a la Universidad de la Industria Constante en Midseaside y habrá aún más oportunidades para becas. Melissa, ¿no te gusta la maquinaria, el vapor y todo eso? Esta es la mejor oportunidad para que tenga acceso a conocimientos mucho más avanzados y profundos. Pruébalo, ¿qué te parece? No se preocupe por perder dinero. Aunque ese dinero puede permitirnos mantener nuestra vida actual sin trabajar, todavía somos jóvenes. No debemos definir nuestras vidas así. Como puede ver, en comparación con hace unos meses, mi gramática ha mejorado mucho. Sería mejor si cambiamos de entorno. Sé que no puedes soportar separarte de Tingen y de este lugar. Bueno, volveremos eventualmente, pero no cuando seamos jóvenes. Melissa miró los diversos componentes de la mesa de té mientras sus labios se movían un par de veces y decía, ¿qué pasa con Bella? Después de la muerte de Klein, no quiso contratar más sirvientas, pero cuando pensó en lo trágica que sería la vida de Bella después de perder su trabajo, abandonó la idea. Después de todo, el gasto extra de 5 soldi a la semana ya no era nada para la familia Moretti, que tenía una anualidad de al menos 300 libras. Ante esto, Benson negó con la cabeza y se rió. Aún quedan algunos meses antes de que eso suceda. Podemos dejar que Bella encuentre un nuevo trabajo antes de tiempo. Antes de eso, continuaremos pagándole y proporcionándole un dormitorio. Además, sus habilidades culinarias son mucho mejores que antes, por lo que puede postularse para ser chef en la casa de alguien. Es una pena JE. Por supuesto, todo depende de la premisa de que puedes aprobar los exámenes de ingreso en la Universidad Tecnológica de Backlund. Había querido decir que era una pena que Bella no tuviera mucho tiempo para aprender a cocinar, pero después de ver la expresión sombría de Melissa, cambió de tema con fuerza. Antes de que Melissa pudiera decir algo, Benson sonrió y le tocó el pelo. Estoy pensando en renunciar mañana y me concentraré en prepararme para el examen. Se dice que la mayoría de los puestos están en Backlund. Ese es mi objetivo. Espero que podamos ir juntos. Melissa se quedó en silencio por un momento antes de asentir lentamente con la cabeza. Al mismo tiempo, dejó el tenedor y el cuchillo, se limpió la boca con una servilleta y dijo, voy al baño. Bien. Benson vio a su hermana dejar la mesa del comedor y la sonrisa que había quedado plasmada en su rostro desapareció rápidamente. Sacó el reloj de bolsillo plateado con dibujos de hojas de parra, lo miró de cerca y suspiró muy silenciosamente. Durante todo el domingo, Klein se ocupó de las bibliotecas públicas del distrito Maderacher en busca de información relacionada con el vizconde Pound, pero la familia del vizconde no tenía una sola biografía, ni despertó el interés de ningún historiador por realizar un estudio especial. Estaban esparcidos por los anales de la historia, y Klein, que no tenía ninguna función de búsqueda que utilizar, sintió un dolor punzante en la cabeza al enfrentarse a la vasta colección de libros y ensayos. Pasó 6 horas examinando mucha información, pero no pudo encontrar ninguna información útil. Tengo que encontrar a alguien que tenga un conocimiento profundo de la historia de la nobleza. O tengo que sobornar a alguien del departamento de policía para obtener la dirección del baronet Pound. Es un aristócrata, y el departamento de policía debe tener un registro correspondiente, y no hay muchos aristócratas. Cuando Klein llegó a casa, se paró frente al espejo y habló con el aire. La superficie del espejo delineó rápidamente el vestido gótico real de la señorita guardaespaldas y el sombrero negro en su cabeza. Ella asintió levemente, como si estuviera de acuerdo con Klein. Luego, de repente, habló con voz soñadora, el periodo de empleo ha terminado. Lo sé,
Los 3 días terminaron. Klein pensó por un momento y preguntó, si puedo obtener algunas pistas sobre la familia Pound, ¿le gustaría saberlo? La señorita guardaespaldas no respondió, pero asintió levemente. ¿A través de Marik? Preguntó Klein. Después de asentir con la cabeza de nuevo, la señorita guardaespaldas se inclinó, se levantó la falda y se inclinó. Su figura desapareció rápidamente y el reflejo en el espejo ya no era nada especial. Klein miró a su alrededor y no se relajó como resultado de eso. Procedió sistemáticamente a preparar la cena y llenar su estómago. Esperó hasta que fue entrada la noche antes de regresar a su dormitorio y corrió las cortinas. Luego, sacó la pitillera de hierro y extendió la mano para tocar el ojo negro de Rosago. Una serie de rugidos ilusorios asaltaron inmediatamente su mente, pareciendo destrozar su mente y destruir sus pensamientos. Klein resistió con gran dificultad el dolor que le hacía estallar la cabeza. Una vez más, vio los hilos negros que se extendían desde diferentes partes de su cuerpo. Estaban densamente empaquetados e ilusorios, extendiéndose sin cesar. Rápidamente soltó su agarre para escapar de la influencia negativa. Después de casi un minuto, todo volvió a la normalidad. Finalmente puedo subir a la niebla gris y verificar la percepción espiritual que tenía antes. Klein se dijo en silencio mientras preparaba rápidamente el ritual, se convocó y respondió para sí mismo. Luego, en su forma espiritual, llevó el silbato de cobre de Asik, tomó la pitillera de hierro y regresó por encima de la niebla gris. Klein se sentó en el asiento de honor en la antigua mesa larga, usando sus dedos para crear llamas espirituales y quemando los documentos manchados de sangre en la esquina y cualquier otro artículo que ya no fuera necesario. Cuando terminó, abrió la pitillera de hierro y se sorprendió al descubrir que el ojo negro se había quedado en silencio, ya no mostraba ningún signo de locura, pero esa influencia corruptora todavía se instalaba en su interior. Simplemente no estaba activa, como si estuviera en hibernación. Como era de esperar, es imposible separarlos directamente, murmuró Klein. Después de eso, al otro lado de la mesa antigua, apareció un hombre con una túnica con capucha. Al igual que su intento anterior de crear un clon, este hombre estaba rígido y sin vida. Era obvio que no era alguien real de un vistazo. No había forma de que pudiera engañar a los miembros del Club del Tarot. Sin embargo, Klein ya tenía una idea al respecto. Extendió su mano y sostuvo el ojo negro. Hubo silencio en sus oídos y ya no hubo aullidos terroríficos. Usando la característica acumulada de Villande, pudo ver que también había hilos negros flotando desde el cuerpo falso frente a él. Poco después, Klein dejó que su espiritualidad se extendiera a través del ojo negro, tocando algunos de los hilos ilusorios. De repente, sintió que se estaba aferrando a algo. Con un pensamiento de él, la persona falsa levantó la mano. Funcionó. Puedo usar la habilidad del marionetista para crear un miembro falso del Club del Tarot. Sin embargo, esto me está agotando. No puedo mantener un segundo miembro falso. El símbolo en el respaldo de la silla no cambiará en consecuencia, pero no es como si la señorita Justicia y el resto puedan verlo. Klein practicó felizmente, una y otra vez, incluso aprendiendo cómo manipular la garganta y la boca de su clon para dejarlo hablar. Cuando su espiritualidad estaba casi agotada, sonrió y le dijo a la persona falsa frente a él, «Bienvenido, nuevo miembro, ¿qué carta del tarot quieres utilizar?». Después de decir eso, cerró la boca. La persona falsa frente a él levantó la mano para acariciar su barbilla mientras se reía con voz ronca, «Mundo». Elijo la carta, el mundo. Capítulo 264. Una reunión de 5 personas y el tonto significó el comienzo del Club del Tarot, entonces el mundo significó el final, un final perfecto de un ciclo y sublimación. Klein había llamado a su pitufo el mundo porque esperaba que lo llevara a un hermoso comienzo y un final. En el futuro, podré hacer que el mundo haga solicitudes o haga cosas que no serían convenientes para mí. Esto reducirá en gran medida la posibilidad de que mi imagen de señor tonto se derrumbe. Con un alter, no, un clon realmente es lo que completa la vida. Klein suspiró aliviado y despidió a el mundo. Después de eso, extendió su espiritualidad, se envolvió y estimuló un descenso de la niebla gris y regresó al mundo real. Había dejado el ojo negro de Rosago sobre la niebla gris. Después de todo, normalmente no podía usar el artículo de todos modos,
y tenía que preocuparse constantemente por qué otros lo descubrieran o lo perdiera. Después de guardar los materiales del ritual de invocación, Klein miró hacia la luz de la luna carmesí que atravesaba las cortinas, llena de anticipación por la reunión de mañana. Cuando se trataba de comprender a la aristocracia, creía que la señorita Justicia definitivamente superaría al 99% de la gente de Loen. Y con su clon, el mundo, podría preguntar directamente sobre la familia Pound sin preocuparse por afectar su imagen como el tonto. Por supuesto, esto tenía que hacerse con más tacto. Después de todo, el detective Sherlock Moriarty también estaba buscando información sobre la familia Pound, y solo con suficiente información podría realizar una adivinación sobre la niebla gris. Klein pensó mucho durante un rato antes de relajarse y quedarse dormido. Después de entrar en la niebla gris, fue como si los restos del aura del espíritu maligno hubieran desaparecido por completo. Klein durmió hasta el amanecer, pero no vio el sol debido a la fina niebla del exterior. Continuó según lo planeado, dirigiéndose al resto de las bibliotecas públicas en Backlund, pero ya no preguntó a los bibliotecarios ni mencionó a la familia Pound. Solo hojeó los materiales relacionados con la nobleza por sí mismo. A las 3:20 de la tarde, Klein entró antes de tiempo en el misterioso espacio sobre la niebla gris. Dentro del vasto y antiguo palacio, se sentó en el asiento que pertenecía a el tonto. Conjuró a el mundo falso en el lado opuesto de la mesa de bronce moteado mientras se familiarizaba con el funcionamiento del mundo. Después de unos minutos, Klein sacó su reloj de bolsillo y lo miró, enviando un mensaje a la estrella carmesí que simbolizaba al sol para que se preparara para la reunión. Mientras esperaba, jugó con el ojo negro y lo ajustó con una cadena de plata. Luego, lo enrolló alrededor de su muñeca derecha y lo cubrió con su manga. A las 3 de la tarde, rayos de luz salieron disparados del palacio que parecía la residencia de un gigante. Justicia, el hombre ahorcado y el sol, cada uno proyectaba una silueta borrosa teñida de carmesí. Buenas tardes, señor tonto, buenas tardes. Audrey estaba a punto de saludar a todos los miembros del Club del Tarot cuando su mirada se posó de repente en la figura sentada al final. Era un extraño que vestía una túnica negra con capucha. También era ilusorio y confuso. Este es. Audrey miró al señor tonto con asombro y alegría. ¿Ha vuelto a crecer el Tarot Club? Sfor soció. No, la altura no coincide. ¿Es alguien más? Mientras Audrey estaba sumida en sus pensamientos, Klein se reclinó tranquilamente y dijo, este es un miembro nuevo, señor mundo. Al mismo tiempo, a través de su visión espiritual aumentada por la niebla gris, descubrió que el color de la superficie de la proyección astral del sol se había vuelto un poco más puro, pero aún no había alcanzado los estándares de la secuencia 8. Su juicio inicial fue que el sol había digerido completamente la poción de bardo. Hola, saludó a Audrey cortésmente, escudriñando con curiosidad al nuevo miembro. Rápidamente leyó algunos de los detalles correspondientes a través de la niebla. El señor Mundo es una persona reservada. Rara vez se mueve y siempre tiene la cara seria. Me pregunto de dónde es, ¿Loen? ¿Intis? ¿O un lugar tan misterioso como la Ciudad de Plata? Audrey asintió pensativa. Después de tantas reuniones, había deducido una cosa del hecho de que el sol no podía participar en sus conversaciones, es decir, que probablemente no hablaba el idioma Loen y que la información que escuchó probablemente fue traducida por el señor tonto. Después de que el hombre ahorcado, Alger y el sol, de Rick saludaran a el mundo respectivamente, a lo que el recién llegado dio una respuesta bastante fría, Klein miró a Justicia y dijo, los dos candidatos que ha nominado todavía están bajo examen. Te daré una tarea sencilla. Se lo puede confiar en su nombre. Esto es parte del examen. Debería ser así de estricto. Audrey no solo no se sintió decepcionada, sino que incluso sintió que era necesario. Los miembros del Club del Tarot deben ser estrictamente seleccionados, no cualquiera puede convertirse en uno. Pensó con orgullo antes de agregar en un tono algo culpable, y que el señor tonto me eligiera al principio demuestra que tuve suerte, y que la suerte también es una cualidad única. Muy bien, por favor emita la misión. Audrey dio una respuesta afirmativa. Klein extendió su mano derecha y la colocó sobre la mesa, mostrando una imagen de la Nebus y su vestimenta. Investiga al hombre del cuadro. Está en Backlund.
Klein hizo aparecer el retrato frente a la señorita Justicia. Audrey miró y vio a un joven con el pelo negro cuidadosamente peinado y gafas redondas. Tenía la frente llena. Era una pintura al óleo de colores, con ojos marrones burlones que parecían sobresalir anormalmente, y en la parte inferior estaban las palabras alias conocido anteriormente, la Nebus y otra información. Es una misión simple, lo que significa que el objetivo no es fuerte. Sin embargo, debe haber algo especial en el que haga que el señor tonto sea consciente de su existencia. Aunque es una misión simple, puede haber un propósito más profundo detrás de ella. Alguien tan poderoso como él no debería ser solo una prueba. Audrey momentáneamente permitió que se agolpara en su mente. Solo después de unos segundos dijo, se lo encomendaré a ellas. Las dos mujeres parecen tener muchas conexiones en Backlund que servirían para ayudar a encontrar a la Nebus. Después de confirmar los asuntos relacionados con su venganza, Klein guardó silencio y deliberadamente permitió que su clon ocupara un lugar central. El mundo inspeccionó el área y habló con voz ronca. El señor tonto me dijo que puedo emitir misiones y reunir ingredientes aquí, ¿es así? Sí, Audrey asintió elegantemente y dijo. Sin embargo, debes esperar pacientemente. Lo que va a pasar a continuación es el tiempo de lectura del señor tonto. Completé mi misión de asesinar al embajador de Endespekerland, pero ni siquiera lo mencioné para ocupar este periodo de tiempo, pensó, levantando levemente la barbilla. Señorita Justicia, realmente tiene un gran sentido de maestría. Tendré que pagar el precio del conocimiento más tarde para que el asesinato de Bakerland realmente llegue a su fin. Klein miró hacia otro lado, divertido, y miró al ahorcado. Alger Wilson no habló a ciegas debido a la aparición de un nuevo miembro. Permaneció en silencio y observó en secreto. En ese momento, cuando vio al señor tonto mirándolo, se inclinó rápida y humildemente y dijo, esta vez, todavía quedan 6 páginas. La página final se le entregará la próxima vez. Por supuesto. Klein asintió. El ahorcado rápidamente enfocó su mente, recordó el contenido y lo expresó con su mente. Rápidamente terminó de escribir 6 páginas del diario y las vio desaparecer repentinamente y aparecer en las manos de Klein. Klein miró hacia abajo y repasó el contenido de la primera página. 9 de febrero. Tengo un tercer hijo. Lo llamé Bornova. Mi hija mayor, Bernadette, tuvo suerte. Su madre y yo solo éramos villandes de secuencia baja en ese entonces. Ella es libre de elegir el camino que quiera tomar. Mi hijo mayor, Ciel, es el más desafortunado. Heredó una cantidad mínima de características de villande, pero tiene que seguir mi camino. Quizás, podría hacer cambios en la secuencia 4, pero alcanzar secuencias altas nunca es fácil. Mi segundo hijo, Bornova, nació entre Bernadette y Ciel. Tengo sus características equivalentes a un villande de secuencia 5. Esto ha reducido la carga sobre mí, permitiéndome digerir mi poción aún más rápido, acelerando mi avance. Y cuando acababa de nacer, ya mostraba varios rasgos de un astromante. Zaratul vino a felicitarme en secreto y alabó a Bornova como un ángel encantador. Le pregunté a este maestro de adivinación qué lograría en el futuro. Él solo sonrió y no me respondió. Cuando le pregunté sobre el futuro de Ciel, finalmente dijo que la muerte es un final inevitable, pero que podría ser algo bueno. En serio, las palabras de un vidente son siempre tan vagas que dan ganas de abrir la boca. Cuando finalmente le pregunté sobre el futuro de Bernadette, de repente se puso muy serio. Dijo que ella me odiaría, me detestaría, me daría la espalda y se convertiría en una figura importante en el mundo misterioso. A veces, realmente no deberías preguntar sobre el resultado de una adivinación. Me cuesta creer que mi adorable y amable Bernadette, que se preocupa por su hermano, adora a su padre y mima a su madre, me odiaría y me traicionaría. ¿Por qué pasaría eso? ¿Qué acto excesivo hice? Tal vez tenga a alguien a quien ama, pero no estoy satisfecho. ¿Algún mocoso que terminaré matando? No, Zaratul no es un adivino, y la adivinación que recibe podría estar equivocada, olvídalo, Roselle. Creo que huelo el aroma de un melodrama familiar artificial. Después de leer la primera página del diario, Klein no pudo evitar satirizar en silencio.
Al mismo tiempo, naturalmente recordó lo que Zaratul le había dicho sobre el futuro de Bernadette, una figura importante en el mundo misterioso. ¿Se refería esto al mundo de los Villandes? ¿A qué nivel se consideraría a alguien una figura importante? Klein pasó las páginas pensativo. 22 de mayo, Floren de la familia Sauron realmente quiere que yo sea su subordinado. ¿Parezco a alguien que sería un lacayo? Su actitud es simplemente inaceptable. Juro que algún día le haré pagar el precio de su arrogancia de hoy. Sin embargo, algunas de las cosas que mencionó son muy interesantes y vale la pena reflexionar sobre ellas. Capítulo 265. Cartas de la blasfemia. Floren dijo que la historia de la familia Sauron supera los 2000 años, lo que la hace más larga que la historia de la Iglesia del Dios de la Artesanía. Fueron testigos de toda la cooperación y la lucha, la luz y la oscuridad, en la cuarta época, y han sobrevivido hasta el día de hoy. Aparte de la familia Egastes de Loen, la familia Einorn de Feisak y la familia Castilla de Feinapoter, las otras familias poderosas que han sido consideradas iguales, como la familia Antigonus y la familia Zaratul, han sido relegadas como vestigios de la historia o se han convertido en nada más que ratas en las alcantarillas, escondiéndose del público como existencias sombrías. Dijo que convertirme en su subordinado, un subordinado de la antigua y gloriosa familia Sauron, es un regalo para mí. En aquel entonces, quería follarme a las 8 generaciones de sus antepasados. Sin embargo, que la familia Sauron tenga una historia de más de 2000 años es realmente sorprendente. La cuarta época se conoce como la época de los dioses. Ya sean las 7 deidades ortodoxas de la actualidad, o la muerte, la demonia primordial, el lado oscuro del universo y el verdadero creador, todos permanecieron activos en el mundo real. Cuenta la leyenda que con frecuencia hacían milagros. Para que la familia Sauron dure hasta el día de hoy y disfrute de su alto nivel actual, definitivamente no es un asunto fácil. Su larga historia les ha dado mucho más que arrogancia. Deben estar escondiendo muchos secretos, y quizás incluso artefactos sellados extremadamente aterradores. Son realmente un coloso que se eleva sobre la tierra, uno al que la gente no puede mirar directamente. Al leer esto, Klein tuvo muchas ideas. Para que Roselle pueda derrocar el gobierno de la familia Sauron, debe haber experimentado una lucha horrible y conmovedora. Incluso si la familia Sauron no tenía artefactos sellados de grado 0, definitivamente no carecían de artefactos sellados de grado 1, agregando a la posibilidad de tener villandes de alta secuencia, incluso si la iglesia del dios del vapor y la maquinaria apoyara completamente a Roselle, es poco probable que pueda surgir un buen resultado. Podría ser que antes de que todo eso sucediera, la familia Sauron ya comenzaba a menguar y debilitarse y la revolución de Intis era solo una manifestación externa de este estado. ¿Qué experimentaron durante ese periodo de tiempo? ¿Perdieron los artefactos sellados? ¿Murieron los villandes de alta secuencia? ¿Atrajo eso la atención de muchas personas ambiciosas? A juzgar por este diario, la familia Egastes de Loen no es ajena a las familias Antigonus y Zaratul. Internamente, deben tener registros correspondientes. El Sol había mencionado anteriormente que la Ciudad de Plata ha resistido durante más de 2500 años en la Edad Oscura. Según mi juicio inicial, esa es la fecha del cataclismo. En los últimos 200 años, la familia Sauron afirmó tener una historia que abarca más de 2000 años. Me pregunto si se extenderá hasta el punto anterior a la Ciudad de Plata. Intentaré encontrar una oportunidad para mencionar a la familia Sauron y ver la reacción del Sol. Si el Sol todavía tiene una mirada de estupefacción, indirectamente significaría que la familia Sauron solo se levantó después del cataclismo. Quizás se habían beneficiado enormemente del cataclismo para convertirse en nobles en la cuarta época y realeza en la quinta época. Bueno, incluso si el Sol no lo sabe, no lo prueba completamente. Quizás no aprendió bien su historia. Cuando Klein pasó a la tercera página, descubrió que el contenido debería haberse escrito en los primeros días del nombramiento de Roselle como cónsul de la República de Intis. De las entradas del diario en esta página, se puede ver que Roselle había desarrollado y promulgado un nuevo código civil que fomentaba las invenciones, protegía el comercio y la incubación de la revolución industrial. No era él simplemente satisfaciendo su propio humor deformado de actuar como el Napoleón de este mundo y su ambición de cambiar el mundo. Lo que hizo le permitió reconciliarse con la Iglesia del Eterno Sol Ardiente.
El eterno sol ardiente también era el dios de las obras, el guardián de los negocios. Cuanto más se acercaba a los tiempos del Código Civil y más próspero era el comercio, más acorde estuvo con las necesidades de la Iglesia. A juzgar por esta parte del diario, la relación entre Roselle y la Iglesia del Eterno Sol Ardiente se estaba descongelando y comenzando a mejorar gradualmente. Cuando reclamó descaradamente el título de emperador más de 10 años después y se llamó a sí mismo César, es probable que obtuvo el respaldo simultáneo de las dos iglesias. De lo contrario, habría sido demasiado arriesgado. Entonces, ¿qué resultó en su asesinato? Klein miró perplejo la cuarta página. 11 de agosto. Ese retardado Floren vuelve a lucirse. Dijo que es el miembro más prometedor de la generación de la familia Sauron para convertirse en un villano de secuencia alta porque es muy similar a su tatarabuelo. ¿Hay alguna conexión necesaria? Lo miré de arriba a abajo, de izquierda a derecha, pero no pude encontrar ninguna señal de talento. Además, en el campo de villanes, ¿es importante el talento? Bueno, descubrir la esencia de la actuación puede ser un elemento central del talento, pero eso no es necesario. Siempre que uno conozca el método de actuación y no sea tan estúpido como para malinterpretar el significado, o evite hacer cosas que fácilmente resultan en una pérdida de control, entonces uno tiene la oportunidad de digerir completamente las pociones. Es decir, solo se necesita un poco más de tiempo y esfuerzo. En la vida de uno, no es imposible convertirse en un villano de secuencia alta. El principal obstáculo para convertirse en un villano de alta secuencia es la dificultad de obtener los ingredientes villande y la dificultad de los rituales correspondientes. Por supuesto, debo admitir que los nacidos como villandes tienen más tiempo para prepararse. ¿Fue el tatarabuelo de Floren un villande de secuencia alta? ¿Parecerse a él implica talento? Se puede ver que en el momento de escribir esta entrada del diario, Roselle era todavía muy joven y que no estaba al tanto de las dos leyes de la indestructibilidad y conservación de las características de villande. Klein asintió indiscerniblemente. Con su conocimiento actual, probablemente podría entender el significado oculto detrás de las palabras de Floren Sauron. Los restos característicos villande de villandes de secuencia alta contenían una marca espiritual. Esta fue también una de las razones por las que era fácil para las personas perder el control al preparar pociones con este ingrediente, y las personas que se parecían al propietario original podrían evitar esta influencia negativa en la mayor medida posible. Sus posibilidades de éxito eran más altas que las de la persona promedio, por lo que se les consideraba superdotados. La forma en que los artefactos sagrados reconocieron a sus maestros probablemente compartía las mismas condiciones. Esto logra el mismo objetivo a través de diferentes enfoques que el método de actuación, pero no se puede popularizar. Una vez que el avance es exitoso, uno todavía tendría que hacer el método de actuación requerido de la poción para digerir completamente sus características. Mientras pensaba profundamente, Klein echó un vistazo a las dos entradas del diario al final de la página y descubrió cuánto disfrutaba el emperador Roselle de la generosidad de Intis, pero le preocupaba que su futura esposa fuera igualmente liberal. Con el papel haciendo algo de ruido, Klein colocó la quinta página en la parte superior. 20 de abril. Participé en la reunión secreta de esa antigua organización una vez más. Esos miembros todavía me dejan temblando. Es difícil creer que en realidad todos sean miembros de esta organización. Esta vez, aprendí algo de la filosofía de la antigua organización. Creen que la gente siempre perderá algo de su individualidad poco a poco hasta que duerma. Por lo tanto, esforzándose por observarse y recordarse a sí mismo, se pueden utilizar los diversos tipos de información para lograr la purificación necesaria para afrontar el final de los días. Han guardado y transmitido secretos durante miles o incluso decenas de miles de años. Creen que el anochecer es inevitable y que el fin del mundo no se puede evitar. Creen en el Creador original y creen que Él no está verdaderamente muerto. Cuando llegue el anochecer y todo termine, despertará de su letargo y dejará que todo vuelva a él. Creará un mundo nuevo, una nueva historia. Todas las acciones de esta organización se derivan de esta creencia. Se puede decir que muestran una gran animosidad hacia el verdadero Creador. No son tacaños con sus descripciones para describirlo como caído y malvado. Manejan la segunda pizarra de la blasfemia y los 22 caminos de lo divino, pero solo permiten que los miembros elijan algunos de ellos, con la excepción de aquellos que ya eran villandes cuando se unieron. ¿Hay algún secreto en estos caminos?
Primero lo anotaré y lo analizaré en el futuro. Estos caminos son bardo, marinero, lector y espectador. Jaja, tengo que cambiar mis hábitos de llamar a estas vías de secuencia en el futuro. Usar esos nombres en esa antigua organización me hace parecer bastante inculto. Esto es muy similar a lo que he analizado de mis relaciones hostiles y de la solicitud del Señor A, siendo muy similar a la forma en que se pueden intercambiar las vías de bardo, marinero, lector y suplicante de secretos en la secuencia 4. ¿Es manipulador una secuencia alta de la vía del espectador? ¿Por qué muchas organizaciones secretas declaran que el apocalipsis definitivamente nos sobrevendrá algún día? Por ejemplo, la secta de demonias, esta antigua organización, y ellos mismos no dependen de ella para hacer proselitismo. ¿Es un requisito para el lavado de cerebro o realmente habría un supuesto anochecer? Klein pensó en muchas cosas, pero debido a la falta de información, no pudo llegar a una respuesta definitiva. Al mismo tiempo, no pudo evitar satirizar silenciosamente, Roselle, ¿no puede simplemente escribir el nombre de esa organización? Resistiendo los cambios en su expresión y movimientos corporales, Klein pasó a la última página que tenía relativamente poco contenido y leyó. 1 de enero. El comienzo de un nuevo año. Por casualidad terminé mi primera carta de la blasfemia. Ocultaré el último secreto de los 22 caminos hacia lo divino en estas diferentes cartas de la blasfemia y las esparciré por todo el mundo. Si las cosas fallan, serán el mejor seguro al que puedan recurrir mis hijos. Jaja, interrumpiré el orden que desean tener y difundiré los profundos misterios de lo divino. Estas cartas de la blasfemia poseerán características de ser anti-adivinación y antiprofecía. Aparte de los que les doy a mis hijos, los recibirán los predestinados. Soy una persona que se asegura de cuadrar las cuentas cuando se trata de rencores, y después de mi muerte, ¿a quién le importa si las inundaciones inundan los cielos? Oh, yo no creé esa oración. En resumen, cuanto más caótico es el mundo, mejor. Tengo que considerar cómo nombrar las cartas de la blasfemia que formarán un conjunto. Los caminos a la divinidad enumeran 22. Las cartas del tarot de los arcanos mayores también tienen 22 cartas. Pueden coincidir bastante bien, pero hay algunos que no cumplen con los requisitos. Necesito hacer algunos cambios para que coincidan con los nombres originales de las pociones. Esa antigua organización es mi último y mayor seguro. No sé si me apoyarán, o la forma en que me apoyarán. Todavía recuerdo la conmoción cuando vi por primera vez la pizarra de la blasfemia. Entonces resulta que los caminos villandes son caminos a lo divino. Realmente es cierto que la pizarra de la blasfemia está blasfemando contra las deidades. Por encima de la secuencia 1 de cada vía, todavía hay una secuencia 0, y hay una poción y un ritual correspondientes. Cada vía tiene una secuencia 0, y la secuencia 0 es la secuencia de un Dios verdadero. Por ejemplo, secuencia 0, Sol. Capítulo 266. ¿La comisión del mundo secuencia 0? ¿Todavía hay una secuencia 0 por encima de la secuencia 1? ¿La secuencia 0 es equivalente a un Dios verdadero? ¿Solo puede haber una secuencia 0 por vía? ¿Es este el verdadero significado de los caminos de lo divino? Mientras uno consuma la poción correspondiente, haga un ritual y aprenda el método de actuación para digerir la característica de villande, una persona común puede convertirse en un Dios paso a paso. Esto es realmente una blasfemia. ¿Podrían los ingredientes principales de la poción final ser la divinidad, la sangre divina y el cuerpo del eterno sol ardiente? La información de la última página del diario estaba llena de tanta información que Klein casi no podía pensar. Casi hizo movimientos corporales adicionales. Los 22 caminos de lo divino corresponden a las 22 secuencias 0. Secuencia 0, el sol suena muy poderoso. Quizás hay una secuencia 0, muerte. Me pregunto cuáles son los nombres correspondientes a la diosa y el señor de las tormentas según la descripción del emperador Roselle. Algunas de estas cartas son idénticas a las cartas del tarot de los arcanos mayores, pero algunas son diferentes. Las cartas de la blasfemia que creó se estandarizaron con los nombres de las pociones. Estas ya no se pueden llamar pociones. ¿Podría la razón por la que el emperador lamentó no haber elegido los caminos vidente, aprendiz y merodeador fue porque sus correspondientes secuencias 0 aún no han aparecido? Entonces, ¿cuál fue la razón de la repentina personificación del sabio oculto que era simbólicamente una deidad? ¿Qué estaba tramando Roselle al final?
Se siente como si se hubiera convertido en el enemigo de todos en el mundo, y eso solo parece posible si fue puesto en marcha por esa misteriosa y antigua organización. ¿La demonia primordial es el nombre de la secuencia cero para el camino de la demonia? Klein encontró gradualmente el hilo de sus pensamientos y contuvo la confusión que estaba pasando por su mente. Sabía que no podía perderse en este asunto, tenía que recuperarse lo más rápido posible, de lo contrario, Justicia y el hombre ahorcado descubrirían algo extraño y lo encontrarían extraño. El señor tonto ha estado leyendo esa página demasiado tiempo. Tengo muchas ganas de obtener una de las cartas de la blasfemia que creó el emperador Roselle. Quiero saber qué más hay, además de las fórmulas de pociones que proporcionan la divinidad y los rituales correspondientes. Klein reprimió su sorpresa y perplejidad e hizo que el diario de Roselle desapareciera de sus manos. Golpeó la esquina de la mesa de bronce y miró hacia un lado. Señorita Justicia, bien hecho. Terminaste a Bakerland en menos de una semana. Según el acuerdo, ¿qué tipo de pago desea? Bakerland está muerto. ¿Así de rápido? Alger había abandonado las islas en los últimos días y no había recibido la información adecuada. Quedó asombrado por un momento e hizo que Audrey, que lo observaba en secreto, se sintiera encantada. Incluso si Alger estuviera en la capital del archipiélago de Rosted, la ciudad de la generosidad, Bayam, podría no haber sido informado de manera oportuna. Después de todo, el telégrafo por cable solo podía transmitir información limitada. A menos que fuera particularmente urgente o importante, siempre hubo un retraso de algunos días. A veces, incluso a los colonos del archipiélago de Rosted les llevaría 1 o 2 meses obtener una actualización sobre la última situación en el continente norte. Conteniendo sus pensamientos, el ahorcado miró al señor tonto en la espesa niebla y dijo respetuosamente con un toque de humildad: «Lo siento mucho, me las arreglé para contactar a alguien y no pude ayudar. Esta es una comisión, no una solicitud de ayuda. No te preocupes por eso». Klein se rió entre dientes. Giró la mirada hacia la señorita Justicia, esperando que ella dijera lo que quería a cambio. «Que la diosa me bendiga. Por favor, no permita que la solicitud de la señorita Justicia sea demasiado difícil. Es mejor si puedo pagarle con conocimiento. He aprendido muchas cosas asombrosas del diario de Roselle». Klein rezó en silencio a la diosa. Por supuesto, tenía muy claro que con la niebla gris que los separaba, la diosa de la noche eterna definitivamente no podría escuchar sus oraciones. Los ojos de Aubrey se movieron rápidamente mientras pensaba durante unos segundos. «Sé honesta y no codiciosa, Aubrey, y mantén tus principios». Ella sonrió levemente y dijo: «No, en realidad soy yo la que todavía te debe. No, le debo la recompensa a tu adorador». La recompensa del contraalmirante Quilangos valía un total de 30.000 libras. Debería darle a tu adorador 15.000 libras. Matar a Bakerland costó 10.000 libras, por lo que todavía tengo que pagar 5.000 libras adicionales. Sin embargo, debido al asunto con Bakerland, mis finanzas están bastante apretadas recientemente. Solo puedo pagar esta recompensa en unos meses. Señor tonto, ¿está bien? Después de que terminó de hablar, Audrey exhaló silenciosamente. Sintió que la pequeña piedra que presionaba contra su corazón finalmente se había ido. Aunque hablar de dinero y calcular el pago frente al señor tonto se siente algo inapropiado, no puedo ocultar las recompensas que recibí de su adorador. Audrey suspiró en silencio. En cuanto a la enorme plantación valorada en más de 8.000 libras, fue una forma privada de gratitud del duque Negan y no una recompensa. ¿5.000 libras? ¿Puedo conseguir otras 5.000 libras? La recompensa total de Quilangos alcanzó las 30.000 libras. Klein se asustó. Inmediatamente, cayó en una intensa lucha mental. Se supone que debo pagar esa recompensa al señor Asik, pero no podré ponerme en contacto con él por mucho tiempo. Dejar el dinero a un lado sería un desperdicio. También podría usar este dinero para mejorarme. Cuando llegue el momento, le pagaré brindándole ayuda. Klein tomó una decisión 3 segundos después mientras asentía levemente a la señorita Justicia. Por supuesto, al escuchar la respuesta del señor tonto, la elegante postura de Audrey al sentarse se mantuvo igual, pero su corazón estaba completamente relajado. En ese momento, Klein se reclinó en su silla y guardó silencio. Luego,
manipuló a su clon en secreto desde una posición de comandante. El mundo tosió y dijo, ¿puedo hablar ahora? Audrey miró al señor tonto y, al ver que no dijo nada, asintió levemente y dijo, claro. Al mismo tiempo, volvió a leer sobre el nuevo miembro, el mundo, y emitió un juicio. Cuando mencioné que el asesinato del embajador Bakerland fue resultado de mi encargo, no mostró ninguna conmoción ni sorpresa. O no sabe la importancia del asunto, no comprende la importancia de un embajador, o es alguien que puede mantener la calma y es bueno para ocultar sus emociones y movimientos corporales. La forma en que articula sus palabras no coincide con lo que él dice. También debería haber sido traducido por el señor tonto, lo que me hace imposible obtener sus tics vocales originales o saber qué idioma usa habitualmente. Los pensamientos pasaron por la mente de Audrey antes de que sonara la voz ronca del señor mundo. Deseo obtener la verdadera raíz de un tren de la niebla, al menos 60 mililitros de su jugo, así como los cristales de médula de primavera de los elfos y el fluido espinal completo de una pantera negra con patrón oscuro. ¿Quién de ustedes puede proporcionarlo o dar alguna pista relevante? ¿Por qué deseas cambiarlos? Klein agregó el ingrediente villante que necesitaba el boticario a su comisión para que los miembros del Club del Tarot no pudieran adivinar los ingredientes principales de la fórmula que quería. Antes de que Justicia y el hombre ahorcado pudieran reaccionar, el sol, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente abrió la boca y dijo, sé dónde están los treants de la niebla y puedo ayudarte a obtener los materiales. Sin embargo, debo esperar hasta terminar mi avance y tener la fuerza suficiente para unirme al equipo de patrulla correspondiente. Recientemente, había estado acumulando puntos de mérito y recompensas. Estaba trabajando duro para obtener los ingredientes principales para el suplicante de luz a través de los funcionarios y los mercados privados de la ciudad de Plata. Todavía le faltaba bastante. Como era de esperar de la peligrosa ciudad de Plata con sus numerosos monstruos, Klein comentó en silencio con admiración, permitiendo que el mundo preguntara, ¿entonces qué deseas recibir a cambio? Sin dudarlo, Derrick respondió, un arma que se adapta a mí y puede aumentar mi fuerza de combate. La razón por la que no mencionó los ingredientes correspondientes para el suplicante de luz fue porque Ciudad de Plata los tenía todos. Podrían obtenerse mediante su propio trabajo duro. Al escuchar esa solicitud, Klein inmediatamente pensó en la espada de acero inscrita que había aparecido en la reunión villante organizada por el anciano, Ojo de la Sabiduría. Era lo suficientemente afilada, tenía el efecto de exorcismo y purificación, y podía usarse durante 3 años. Estaba valorada en 500 libras, coincidiendo perfectamente con los requisitos descritos por el sol. ¿Por qué no lo dijiste antes? Ya ha sido comprado por otra persona. Klein miró en silencio a los miembros, mientras el mundo asintió y dijo, encontraré un arma que cumpla con tus requisitos lo antes posible. ¿Esta transacción debe ser presenciada por el señor tonto? Klein asintió levemente para expresar su acuerdo. En ese momento, Audrey lanzó una mirada a el sol y le advirtió. Aparte del jugo de tren de la niebla, los ingredientes solicitados por el señor mundo corresponden a una secuencia 7. El precio aproximado es de 500 a 700 libras. Ella sintió que el sol era demasiado ingenuo y le preocupaba que el ilegible señor mundo lo engañara con armas baratas. Aunque el señor tonto es imparcial y aboga por un intercambio equitativo justo, no le corresponde detenerlo si ambas partes están de acuerdo. Después de todo, algunos artículos tienen poco valor, pero hay personas que lo necesitan con urgencia, por lo que agregar una prima al precio es muy normal, pensó Audrey para sí misma. Una fórmula de la secuencia 7 cuesta alrededor de 800 libras, agregó Alger. Tenía una aversión instintiva hacia los nuevos miembros. Klein tradujo con gran dificultad, ya que no sabía a qué correspondía la unidad monetaria de la libra en la ciudad de Plata, y solo podía usar una fórmula de poción de secuencia 9 como unidad. Entiendo. Derrick asintió levemente y luego agregó en voz baja. Gracias. El mundo mantuvo su temperamento silencioso y serio y no comentó lo que acababa de suceder. Se giró hacia Justicia y el hombre ahorcado, esperando su respuesta. Audrey pensó durante unos segundos y dijo, fórmula de poción para psiquiatra y sus correspondientes ingredientes villande. Esa es la secuencia 7 del camino del espectador. Primero puede recopilar la información y no hay prisa por adquirirla. Una vez que tenga pistas sobre los cristales de médula de la pantera negra con patrón oscuro y la primavera de los elfos,
podemos continuar. Si está dispuesto a cambiarlo por libras de oro, puede comprarlo en cualquier momento. Aunque me he quedado sin dinero recientemente, todavía puedo recaudar bastante si es urgente. Audrey se consoló. Alger dijo con voz profunda, fórmula de poción de la secuencia 6 del camino del marinero bendecido por el viento. Esto será más caro que los ingredientes Villande que desea, combinados. Si lo encuentra, puede pensar en el pago adicional necesario para compensar la diferencia. No puedo garantizar que podré ayudarte a recolectar esos ingredientes. Incluso si es solo uno de ellos, no es necesario gastar recursos con anticipación. El señor ahorcado debería tener una relación cercana con la iglesia del Señor de las Tormentas. Debería poder obtener la fórmula bendecido por el viento normalmente, ¿verdad? ¿Está tratando de ocultar el hecho de que está digiriendo la poción de navegante del mar rápidamente? Klein se asustó. Está bien, respondió el mundo en voz baja y luego dijo, tengo otra solicitud. Capítulo 267, hablando al mismo ritmo el mundo miró a su alrededor y dijo, quiero obtener información sobre todos los abyectos nobles del reino de Loen, incluidas sus direcciones actuales. Cuantos más detalles, mejor. No mencionó directamente a Baronet Pound ya que el detective Sherlock Moriarty estaba manejando actualmente una investigación sobre una estructura subterránea que involucraba a la familia Pound. Klein no quería que Justicia descubriera la identidad del mundo a través de esta conexión. No puedo ignorar ningún detalle. Se enfatizó a sí mismo. Audrey miró fijamente al escuchar eso. Una vez más, examinó el miembro al final de la larga mesa de bronce y preguntó, ¿qué quieres hacer? El mundo se rió con voz ronca. Eso no es algo de lo que deba preocuparse. Solo busco algunas cosas. No les haré ningún daño. Puedo jurar sobre este punto y permitir que el señor tonto sea testigo. El señor mundo es realmente bueno controlando su lenguaje corporal. ¿Es su secuencia la némesis de un espectador o un telépata? Audrey asintió pensativamente y dijo, sé algo de información sobre aristócratas abyectos, pero no es lo suficientemente detallada, concreta o completa. Necesito algo de tiempo para reunirlo todo. Tardará 3 o 4 días, ¿está bien? Como noble, era obligatorio tener algún conocimiento sobre las personas de la misma clase. Audrey siempre escuchaba historias interesantes cuando asistía a varios bailes, banquetes y salones, pero todas estarían fragmentadas y difícilmente podrían considerarse un conjunto completo de conocimientos. Después de todo, ella no era una experta en este campo, y todavía necesitaba completar los detalles hojeando libros, preguntando y verificando referencias para no perderse ningún noble abyecto. No hay problema. El mundo se rió profundamente. Entonces, ¿qué pago le gustaría a cambio? Las cosas con las que puedo pagarte ahora son un poco de historia secreta de la cuarta época, el conocimiento de algunos caminos de Villande y algunas fórmulas. Pero, francamente, no creo que la información sobre los nobles abyectos valga las pociones de la secuencia 7 u 8. Si tienes otras solicitudes, puedo intentar completarlas. No tiene el mismo valor que las fórmulas de pociones de la secuencia 8 o 7, lo que significa que no puedo hacer una solicitud correspondiente para la fórmula del psiquiatra. Audrey comenzó a reflexionar seriamente. Durante este proceso, echó una mirada furtiva al señor tonto, esperando una pista, solo para descubrir que el señor tonto estaba envuelto en la niebla gris y no tuvo ninguna reacción. Era como un dios mirando la tierra debajo de él. Muy bien, Audrey finalmente tomó una decisión y sonrió. Quiero escuchar sobre el conocimiento sobre otras vías de Villande, pero esto se basa en la premisa de que no las conozco. Estimado señor tonto, ¿puede ser el juez de esto? Sí, respondió Klein con calma. Entonces, tengamos una conversación privada. Audrey miró a el mundo. En ese momento, Klein golpeó la mesa, aislando a el sol y a el hombre ahorcado de escuchar o ver el intercambio. Asintió deliberadamente con la cabeza a su clon, indicando que podían comenzar su conversación privada. El mundo miró a la señorita Justicia y habló con su voz ronca habitual. ¿Sabes algo sobre la secta de demonios? Audrey recordó la información por la que le pagó 1000 libras al ahorcado Alger y respondió brevemente con precaución, sé en qué creen y en qué época comenzaron, así como las vías Villande que controlan y la inclinación de sus escalones superiores. El mundo se rió roncamente y dijo, entiendo.
no sabes mucho. La secta de demonias controla el camino de los asesinos. La secuencia 8 es instigador. Eso es lo que sé, dijo Audrey, en parte para informar al mundo y en parte para mostrar su anticipación. El mundo levantó la mano y se acarició la barbilla antes de decir, entonces, ¿conoces la secuencia 7 correspondiente? Audrey negó levemente con la cabeza. Estaré muy feliz de escucharlo de usted. La secuencia 7 de la vía de los asesinos se llama bruja, dijo el mundo simplemente. ¿Bruja? Audrey se sobresaltó al oír esa palabra. Naturalmente, hizo las conexiones correspondientes en su mente. Entonces, si un hombre consume esa poción, ¿cómo se supone que debe actuar, usar hermosos vestidos y maquillarse exquisitamente, imitando cada movimiento de una dama? Estaba un poco disgustada, pero extrañamente divertida cuando se le ocurrió la idea. No, señorita Justicia. Cuando un hombre consume esa poción, ya no será considerado un hombre. Se convertirá en una verdadera dama. Klein resistió la tentación de reír mientras controlaba la respuesta del mundo. Diosa, ¿la poción de bruja puede cambiar el sexo de una persona? Audrey espetó. Esto es realmente increíble. El señor tonto no lo negó, lo que significa que es verdad. Esto es simplemente un milagro. Este es el misterioso mundo Villande. Este es un mundo lleno de todo tipo de cosas inexplicables. Este es el mundo que anhelo. Ve porque me siento un poco emocionada después de calmarse un poco. Audrey miró rápida y culpablemente al señor tonto e hizo una pequeña confesión de que en realidad había coreado el nombre de la diosa de la noche eterna enfrente de él. El mundo dijo en voz baja y ronca, sí, pero solo puede hacer que los hombres se conviertan en mujeres. En consecuencia, las mujeres verán realzados sus encantos, ya sea por su apariencia o por la condición de la piel, mejorarán significativamente sobre la base de su apariencia original. Esta es la razón por la que los escalones superiores de la secta de demonias son todas mujeres. Entonces, ¿qué defectos tiene? Audrey sintió de repente despertar su interés. El mundo respondió sin prisas, el requisito para su actuación es convertirse en malhechores que provocan calamidades, enfermedades y dolor. Audrey exhaló un poco y se sintió un poco decepcionada. Su mente dio vueltas rápidamente e inmediatamente tuvo una nueva pregunta. Sí, y digo sí, un animal consume la fórmula de la bruja sin morir o perder el control. ¿La mejora de sus encantos sería más adecuada para los gustos humanos o se centraría en encantos para su propia especie? Por ejemplo, una gata que hace que todos los gatos machos se vuelvan fanáticos de ella. El mundo estuvo momentáneamente inseguro de cómo responder. Después de unos segundos, dijo, nunca he estudiado tales asuntos. Antes de que Audrey pudiera preguntar más, agregó, la secuencia 6 correspondiente para el camino de la bruja es placer, o la demonia del placer. El requisito para actuar es brindar placer tanto a hombres como a mujeres, principalmente en ese aspecto, así como controlarlos o influenciarlos. Las demonias de esta secuencia son muy buenas usando seda de araña especial. Audrey abrió su hermosa boca, luego la volvió a cerrar en silencio, lamentando profundamente sus pinchazos de antes. Al conocer dicha información, le permitirá identificar eficazmente a las demonias. J.E. ¿Estás satisfecha con este pago? Preguntó el mundo. Audrey asintió suavemente y dijo, me ayuda mucho. El trato está completo. Te ayudaré a recopilar información sobre los abyectos nobles lo antes posible, ¿te lo doy la próxima vez que nos veamos? El mundo pensó por un momento y preguntó, ¿puede ser más rápido? Entonces, le ofreceré la información que reunía al señor tonto y le pediré que, él, se los otorgue. Señor tonto, ¿está bien? Audrey giró la cabeza y preguntó. En la espesa niebla gris, Klein asintió con la cabeza. Al mismo tiempo, controlaba afanosamente el mundo para susurrar, ¿él? Detectó la forma diferente en que ella decía la palabra. Al darse cuenta del asombro del mundo, las comisuras de la boca de Audrey se curvaron ligeramente, sus ojos rodando hacia arriba mientras intencionalmente no daba ninguna explicación. Klein golpeó la larga mesa de bronce, indicando el final del intercambio privado. Luego, una vez más manipuló al mundo para decir, tengo un problema más. De hecho, este recién llegado ha acumulado muchas solicitudes. Audrey miró, sin sorprenderse.
Alger y Derrick indicaron que estaban escuchando a través de su lenguaje corporal. El mundo dijo con voz ronca: quiero saber si hay más villanes de secuencia alta en la familia Sauron en Intis. Mientras el mundo hablaba, Klein miró a El Sol por el rabillo del ojo y vio que el joven no tenía ninguna reacción adicional. Por lo que parece, la ciudad de Plata no tiene registros de la familia Sauron. Esta familia probablemente hizo un levantamiento después del cataclismo. Klein miró a su alrededor pensativo y descubrió que Justicia y el ahorcado se miraban, obviamente sin saber la respuesta. Sin duda, El Sol estaba perdido y en silencio. Por lo tanto, volvió a golpear ligeramente la mesa y dijo: déjame responder esta pregunta, ¿qué puedes pagar por ello? Antes de que pudiera terminar su oración, Klein controló apresuradamente al mundo para decir: una fórmula de secuencia 7, bueno. Acuerdo. Klein creó un entorno para un intercambio privado mientras miraba en silencio a su clon durante unos segundos. Audrey y Alger, que estaban bloqueados, sintieron una vez más lo insondable que era el señor tonto. Ambos sentían curiosidad por la respuesta, pero también sentían que no les servía de nada. No valía la pena gastar una fórmula de poción de la secuencia 7 a cambio de eso. Después del intercambio privado, Klein deliberadamente hizo que el mundo se inclinara y dijera con voz ronca: honorable señor tonto, gracias por su respuesta, fue muy útil para mí. Este es un intercambio equivalente, no hay necesidad de agradecerme. Klein soportó la piel de gallina que de repente apareció en su piel mientras respondía con indiferencia. La comunicación abierta que siguió duró menos de 10 minutos. Luego, anunció el final de la reunión antes de cortar las conexiones con las estrellas carmesí. Después de que las figuras de Justicia, el ahorcado y el Sol se disiparan en corrientes de luz, Klein miró a el mundo y se rió entre dientes. Con un clon, muchas cosas son mucho más convenientes. Desafortunadamente, el ojo negro no se puede usar fuera de la niebla gris. ¡Qué pena! Mientras pensaba eso, controló al mundo para que se pusiera de pie y se inclinara, luego dejó que se derritiera en el majestuoso palacio. Como tuvo que desviar parte de su atención para controlar a su clon, Klein había gastado gran parte de su espiritualidad. No continuó quedándose en ese espacio, y después de recuperar el ojo negro y colocarlo detrás de la mesa de bronce, inmediatamente regresó al mundo real. En ese momento, hubo un caso raro de sol de Backlund, visto en otoño o invierno, detrás de las cortinas bien cerradas. Klein no tuvo tiempo para contemplar este punto de vista, durmió media hora para recuperar algo de energía. Después de despertarse, debido a que se había ganado la promesa de la señorita Justicia y al hecho de que no era urgente, no tenía planes de buscar información en la biblioteca y en su lugar, decidió dirigirse a uno de los muchos cementerios en las afueras de Backlund antes del anochecer. Klein iba a probar la influencia del silbato de cobre de Asik para comprender su alcance y limitaciones. Por supuesto, el experimento solo se llevaría a cabo después del anochecer. La razón por la que salía ahora era que sería muy extraño y muy llamativo alquilar un carruaje para visitar un cementerio por la noche. Capítulo 268. El cementerio y el hospital. Cuando el metro de vapor llegó a la orilla sur del río Tusok, Klein alquiló un carruaje y se dirigió al cementerio de Aston en las afueras del distrito sur, que era administrado por la iglesia del dios del vapor y la maquinaria. Bajo la oscuridad del crepúsculo, los árboles alrededor del cementerio parecían mostrar sus colmillos y blandir sus garras, bloqueando la luz como monstruos acechando en la oscuridad. Después de que el conductor del carruaje tomó los 4 sol que pagó Klein, miró al cementerio y murmuró: ¿necesitas que te espere aquí? No, no es necesario. Estoy aquí para visitar a un amigo. A Klein se le ocurrió una excusa e inmediatamente notó el cambio en el rostro del conductor. Esto es un cementerio, para visitar a un amigo con el cielo ya oscuro. El conductor podía escuchar su propio corazón latiendo. Klein regresó a sus sentidos, sonrió y agregó: él es el guardián de la tumba aquí. El conductor del carruaje se sintió aliviado de inmediato, pero no se atrevió a quedarse. Rápidamente condujo los caballos y se fue. Klein rodeó el cementerio hasta que realmente cayó la noche. Después del anochecer, las emisiones de humo y polvo disminuyeron mucho. Además del viento frío cortante, la niebla en el aire se diluyó mucho. Aunque se podían ver pocas estrellas, la luna carmesí hizo una aparición furtiva, cubriendo el suelo con un brillo parecido a un velo.
Klein se golpeó el pecho 4 veces en el sentido de las agujas del reloj, dibujando la luna carmesí. Luego, se puso los guantes, se empujó por encima de la verja de hierro y entró en el cementerio. Miró a su alrededor con un alto grado de precaución, encontró al azar un rincón apartado, sacó el silbato de cobre de Asik y lo sostuvo en su mano. No muy lejos de él había una lápida. La fotografía estaba sucia y el epitafio parecía extremadamente borroso a la luz de la luna. Klein lo leyó detenidamente durante unos segundos antes de averiguar qué era. Amigo, si estás pasando, ayúdame a levantarme, gracias. Un caballero con mucho humor, te elijo a ti. Klein se detuvo, se recostó contra los árboles que protegían la tumba del sol y la lluvia, y esperó pacientemente en la fría noche. Lanzó el silbato de cobre de Asik antes de atraparlo firmemente, repitiéndolo varias veces para pasar el tiempo hasta 20 minutos después. No hay señales de que los muertos hayan vuelto a la vida. Klein cerró su reloj de bolsillo, examinó sus alrededores y confirmó los resultados. Volveré aquí en 2 días para ver si hay cambios adicionales. Si no hay ninguno, significa que el silbato de cobre del señor Asik no podrá afectar a los cadáveres que han sido enterrados mediante el ritual de un sacerdote. Klein murmuró en silencio para sí mismo, y se guardó el antiguo y exquisito silbato de cobre en el bolsillo. Había 3 tipos de entierros en el reino de Loen. El primer tipo tenía ataúdes y cadáveres, aptos para las clases media y alta que vivían en abundancia. El segundo tipo eran los que no tenían cadáveres, por lo que se realizó una cremación. Las cenizas restantes se colocaron en urnas. Esta fue la elección de la clase media baja y los trabajadores técnicos que podían pagar la cremación, pero encontraron que los ataúdes eran un desperdicio. Pero también hubo momentos en que los factores religiosos y gubernamentales tuvieron un impacto, como los creyentes del eterno sol ardiente. La mayoría de ellos se sometieron a cremación, y la gente pobre solo tuvo que pagar una pequeña tarifa por la cremación debido a la ayuda que recibieron del gobierno. El tercero solo pertenecía a los pobres. No podían pagar ataúdes y no deseaban la cremación, así que envolvieron los cadáveres y los enterraron. Pero Klein ya había determinado a partir de las lápidas y tumbas que el objetivo de su experimento era del tipo que involucraba un ataúd y un cadáver. Si el silbato de cobre de Asik realmente puede hacer que los muertos se levanten, incluso si el objetivo se pudrió en una pila de huesos, no debería haber una falta total de reacción. Incluso si la tapa del ataúd no se puede abrir, al menos debería haber creado un ruido sordo. Mientras caminaba hacia la cerca, Klein pensó de repente en una parte no rigurosa del experimento. Sí, necesito categorizarlos. Los cadáveres aquí han estado enterrados durante bastante tiempo. Debería encontrar un objetivo que fue enterrado recientemente. Solo así podré llegar a la conclusión más precisa. Después de eso, Klein básicamente jugó al gato y al ratón con los guardianes del cementerio antes de encontrar una tumba que había completado una ceremonia de entierro durante el día. Esta vez, esperó media hora, pero aún así no encontró nada anormal. Básicamente puedo determinar que el silbato de cobre del señor Asik no puede afectar a un cadáver que se ha sometido a un ritual que pone el alma a descansar. Eso es bastante débil, no, eso no está bien. Este silbato de cobre no está destinado a hacer que los muertos cobren vida. Se usa para convocar mensajeros, por lo que afectar a un cadáver es un efecto negativo. Klein se ajustó el abrigo cruzado y caminó hacia la verja de hierro. Planeaba regresar a casa para cambiarse de ropa antes de probar su segundo experimento. El objetivo del segundo grupo de experimentos fueron los cadáveres recientemente fallecidos que no han sido enterrados mediante un ritual. Estos objetivos a menudo existían en la morgue de un hospital. Trepando la valla, Klein regresó a pie al distrito sur en la noche oscura y lúgubre. Los alrededores estaban mortalmente quietos y silenciosos. Solo los árboles de hoja perenne cubiertos de polvo se balanceaban ligeramente. Le recordó la noche en que había resucitado de entre los muertos. En ese entonces, él también tuvo que caminar desde el cementerio hasta la ciudad. Suspero Clan suspiró y de repente echó a correr, como tratando de deshacerse de la melancolía que lo llenaba. Más de media hora después, alquiló un carruaje en el distrito sur y se dirigió a la estación de metro de vapor más cercana. Todavía faltaba aproximadamente una hora antes de que el metro dejara de funcionar, y esto podría ahorrarle bastante dinero.
En las primeras horas de la mañana, Klein se puso un uniforme de trabajador de color azul grisáceo y se puso una gorra mientras se dirigía al Hospital Sannestin en el área del puente Backlund. Este fue un hospital de caridad perteneciente a la Iglesia del Dios del Vapor y la Maquinaria. Muchos de los pobres murieron aquí debido a enfermedades, y como no tenían dónde colocar sus cuerpos, tuvieron que permanecer en la morgue del hospital. Allí, los cadáveres esperaban ser cremados por el gobierno o donados a las facultades de medicina. Este fenómeno era muy común en verano, pero no hubo muchos en otoño o invierno después de que se enfrió. Sin embargo, en una era sin aire acondicionado ni equipo para mantener la temperatura fresca, la morgue del hospital no podía mantener los cadáveres por mucho tiempo. Los cuerpos donados serían embalsamados rápidamente y los cuerpos que se enterrarían al día siguiente serían limpiados. Por supuesto, estas eran las reglas que se aplicaban en verano. En otoño e invierno, las reglas se relajaron relativamente, por lo tanto, todavía quedaron muchos cadáveres durante la noche en la morgue durante este periodo. La morgue de Sannestin estaba bajo tierra. Hacía relativamente frío, incluso durante el verano, y un frío intenso durante el otoño y el invierno. Basado en lo que había aprendido como halcón nocturno, Klein confió en la agilidad y el equilibrio de un payaso para colarse en el sótano mientras evitaba a los médicos y enfermeras que estaban de guardia. Antes incluso de acercarse a la morgue, sintió un escalofrío por la espalda. Después de pasar rápidamente por la habitación del conserje, Klein sacó un trozo de alambre y abrió ligeramente la puerta de la morgue. Este fue uno de los métodos de infiltración y rastreo. Empujó lenta y silenciosamente la puerta de la morgue con su mano derecha enguantada en negro. Al mismo tiempo, cubrió el silbato de cobre de Asik en su espiritualidad para determinar si tal método podría eliminar los efectos negativos. La temperatura en la morgue parecía ser más baja que en el pasillo. La mayoría de los cadáveres fueron empaquetados y colocados en diferentes armarios de hierro. Solo unos pocos fueron colocados en la mesa larga en el espacio abierto central, como si estuvieran esperando un examen. Como payaso de secuencia 8, Klein ya no temía estas escenas. Instintivamente se sintió incómodo. Con cuidado, cerró la puerta y rodeó las largas mesas. Después de unos 10 minutos, Klein dejó escapar una bocanada de aire frío y confirmó que ninguno de los cadáveres había cobrado vida. Ya es hora. Sacó su reloj de bolsillo dorado y lo abrió. Cuando estuvo listo, Klein retiró su espiritualidad y dejó de envolver el silbato de cobre de Asik. No estaba seguro si era un efecto psicológico, pero tenía la desconcertante sensación de que los alrededores se habían vuelto aún más silenciosos. Como vidente, creía plenamente en sus instintos. Dejó de caminar de un lado a otro y se retiró hacia la puerta. El tiempo pasó y Klein determinó que le llevó unos 2 minutos. En ese momento, un cadáver en una mesa larga se sentó de repente. ¡Bam! 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 Los gabinetes de hierro circundantes emitieron una serie de golpes, como si todo el infierno estuviera a punto de estallar. ¡Bam! 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 Al escuchar tal conmoción y ver los cadáveres sentarse, Klein de repente dijo en voz baja, carmesí. Inmediatamente después de eso, inyectó su espiritualidad en un encantor requiem y lo tiró. Llamas de un azul helado ardieron silenciosamente y se extendió una serena y suave negrura. Los cadáveres se tumbaron una vez más y los golpes que provenían de los armarios se detuvieron abruptamente. Klein, que había experimentado una situación similar, no se relajó y utilizó otro encantamiento de requiem. Como había muchos cadáveres a su alrededor, usó un tercer hechizo para estar a salvo, usando todo lo que tenía. No está mal, de hecho, solo afecta a los cadáveres que no han sido enterrados mediante un ritual. Esto incluye cadáveres que no han estado muertos durante mucho tiempo y zombies. Usar mi espiritualidad para proteger el silbato puede prevenir tales efectos. Klein pensó con una sonrisa. Al ver que ninguno de los cadáveres mostraba reacciones anormales, se preparó para abrir la puerta y marcharse. En ese momento, de repente escuchó pasos que venían del exterior y vio una luz tenue que se filtraba. El anciano conserje se había sentido atraído por los golpes en la morgue. Se acercaba con una linterna en la mano. Klein miró a su alrededor, colocó la mano en la puerta, saltó ágilmente y se detuvo en el lugar entre la puerta y el techo. Sus dedos se clavaron en los baches y grietas mientras mantenía un equilibrio perfecto. Creak.
El conserje anciano abrió la puerta con su llave y entró en la morgue. Dio unos pasos hacia adelante, levantó su linterna y examinó los armarios de hierro y las mesas largas, así como los cadáveres. Detrás de él, Klein saltó ágilmente y aterrizó en silencio. Aprovechando la oportunidad, Klein escapó rápidamente de la morgue. Usó la habitación del conserje para esconderse durante unos segundos antes de regresar con cuidado al piso superior. Después de que el conserje anciano inspeccionó los alrededores y no encontró nada fuera de lo común, murmuró una frase, por miedo a los cadáveres, y se fue rápidamente. Cerró la puerta y no se quedó más. Al regresar a la sala de guardia, se envolvió en una fina manta y se tomó varios minutos para calmar su corazón acelerado antes de murmurar para sí mismo en voz baja. Esos viejos siempre me cuentan las cosas raras que suceden en la morgue con la esperanza de asustarme. Esos sonidos extraños de ahora también deberían contar. No importa, esos cadáveres tampoco volvieron a la vida. Puis, no existen los zombies y los espectros. Al mismo tiempo, Klein caminaba cómodamente por las calles tranquilas y oscuras, feliz de estar libre de una amenaza latente. Miró las elegantes lámparas de gas que se alineaban a los lados de la calle y esperaba con ansias las futuras reuniones Villande. Siempre que obtuviera un arma con un efecto especial, podría obtener uno de los ingredientes principales para la poción mago. Aunque no tengo mucho dinero en este momento, todavía tengo muchos activos que puedo usar para intercambiar. Por ejemplo, la fórmula de la poción telépata o las fórmulas para bardo y suplicante de luz. Además, mi poción de payaso se digiere a un ritmo más rápido de lo que esperaba debido a una serie de eventos y a mi descubrimiento de la esencia necesaria para actuar. Está cerca de ser completamente digerido. Por las calles de Backlund de noche, Klein dejó su mente vagando. Capítulo 269. Pistas hacia los alquimistas de la psicología en las afueras del barrio Emperatriz, en una pista de caballos amplia y vacía. Audrey Hall llevó deliberadamente a una yegua castaña a un rincón y fingió discutir algo con el vizconde Glynde. Vestía pantalón blanco y botas negras hasta la rodilla, adornadas con una blusa sencilla y una chaqueta negra que le llegaba a la cintura. Además, se puso un casco del mismo color. Se veía especialmente valiente y hermosa, y Susie, su perdiguera dorada, estaba obedientemente sentada a sus pies. Lo que parecía una pequeña cartera de cuero colgaba de su espalda. Disfrazada como el sirviente del vizconde Glynde, Sio miró con envidia las largas y rectas piernas de Audrey e inconscientemente se puso de puntillas. Simplemente montar a caballo es tan indiferente. Solo cuando se combina con la casa se llena de vida. Por supuesto, me refiero a las habilidades secuestres para hombres. No importa lo que haga una hermosa dama, aún sería un espectáculo para la vista. Glynde evaluó a Audrey y dijo medio en broma. Audrey respondió con una leve sonrisa, faltan meses para la próxima casa. Cada año, desde junio hasta el año nuevo, los aristócratas del reino de Loen venían a Backlund para asistir a varios banquetes, bailes y salones, según la tradición. Este fue un evento muy importante para ellos, y muchas cosas se decidirían en unos meses. Después del año nuevo, los nobles regresarían a su feudo, sus castillos, haciendas y grandes plantaciones y pasarían allí su tiempo libre. En esos tiempos, el deporte más popular era la caza. Los nobles invitaban a huéspedes de estatus similar a disfrutar del placer de montar a caballo y perseguir presas. Mientras su situación financiera lo permitiera, no eran tacaños con la compra de perros. El más famoso de los sabuesos fue el raposero. Ya extraño esa vida. Backlund es un lugar donde la gente se siente limitada y su aire es indescriptiblemente terrible. Por supuesto, todavía disfruto de su extravagancia. El vizconde Glynde se puso los guantes y dio un paso atrás para que Audrey pudiera hablar con Sio y Force más fácilmente. Honorable señorita Audrey, ¿por qué nos ha llamado aquí esta vez? Sio inició la pregunta mientras ella retiraba la mirada. Audrey representó una gran parte de sus ingresos recientes. Era honesta y generosa, una buena empleadora que rara vez se encontraba. Me parece que vuelvo a oler la tinta del dinero. Con suerte, la misión no será demasiado difícil. La señorita Audrey es perfecta en todos los sentidos, excepto por una cosa. Cada misión es inesperada y muy peligrosa, pensó Sio, sintiendo tanto anticipación como aprensión. No pudo evitar mirar de reojo a Force.
Se dio cuenta de que su compañera, disfrazada de sirvienta, la miraba directamente. Las expresiones reflejadas en sus ojos se veían muy similares. Aubrey sostuvo sus guantes, sonrió reservada y elegantemente antes de decir, esta vez es una simple petición. Mientras hablaba, hizo un gesto con los ojos para que Sio y Force abrieran la cartera de cuero de Susie. Sio, quien siempre había sido conocida por su proactividad, inmediatamente dio 2 pasos hacia adelante y se inclinó para extender la mano. Durante este corto periodo de tiempo, originalmente había querido acariciar la cabeza de Susie para demostrar que no tenía intenciones de hacerle daño, pero justo cuando extendió la palma de la mano derecha, Susie ya había girado la cabeza, girando su cuerpo a la mitad y colocando la pequeña cartera de cuero frente a ella. Normalmente soy popular entre los animales. Por ejemplo, los mosquitos. Sio mantuvo su expresión sin cambios mientras abría la cremallera de la cartera y sacaba un montón de papeles de la bolsa de cuero de Susie. Se puso de pie y echó un vistazo a la pila de papeles. Vio que representaba a un joven de aspecto corriente, pero su cabello cuidadosamente peinado, sus gafas redondas y sus burlones ojos castaños le parecían muy familiares. Debo haberlo visto en alguna parte. Sio miró hacia abajo y vio la descripción correspondiente. Nombre usado anteriormente, Lanebus, estafador buscado. Sé dónde lo he visto antes. Sio se iluminó de repente y casi hizo un gesto poco elegante de golpearse la frente. Antes de conocer a Aubrey, una de las principales fuentes de sus ingresos era hojear periódicos, investigar carteles de Se Busca y usar sus conexiones en muchas pandillas en el Distrito Este para buscar criminales que valieran grandes recompensas. Había pensado en encontrar a este Lanebus, que tiene una recompensa de 100 libras. Además, se llevó más de 10.000 libras en efectivo. Sin embargo, recientemente estuve demasiado ocupada con las solicitudes de la señorita Aubrey y me había olvidado de este asunto. Sio y Force se miraron y luego preguntaron francamente, ¿cuánto vale esta solicitud? ¿Cuánto vale la solicitud? Aubrey se sorprendió por un momento. Había olvidado por completo la cuestión del pago, ya que desde su punto de vista, era una prueba del señor tonto. ¿Cuándo alguna vez se les dio dinero a los examinados? 100 libras. Aubrey deliberó y dio un número. Acuerdo. Sio y Force respondieron al unísono. Si podemos atraparlo, no solo recibiríamos 100 libras de la señorita Aubrey, sino que también obtendríamos una cantidad igual de la recompensa. ¡Qué gran misión! Sio preguntó casualmente, sus ojos brillando. ¿Por qué buscas a este estafador? ¿Te estafó? Ni siquiera sé quién es. Es realmente una simple solicitud. 100 libras fueron suficientes para completar el trato. No hay necesidad de decirle al señor tonto sobre esto. Son solo 100 libras. Aubrey, con una sonrisa educada, ignoró la pregunta de Sio y en su lugar mencionó, recibí noticias de que está en Backlund. Ah, sí, hay una docena de retratos aquí, retratos diferentes. Tomé en cuenta que Lanebus debió disfrazarse, así que les doy fotos de él sin gafas, con barba, con un cambio de peinado. Imágenes basadas en conjeturas, también soy muy buena dibujando y pintando. Aubrey inclinó la barbilla. Sio inmediatamente olvidó su pregunta anterior y dijo con agradable sorpresa, estas son realmente buenas noticias. Sintió como si ya pudiera ver la recompensa de 200 libras llamándola. La persona misteriosa que había conocido en la reunión del señor A aún no había establecido contacto con ella, por lo tanto, todo lo que podía hacer era continuar con su negocio de ganar dinero. Aubrey asintió indiscerniblemente. Ella murmuró, ¿tienes alguna pista sobre el asunto de los alquimistas de la psicología? Force se ajustó el pelo largo y rizado, miró al vizconde Glynde que estaba escuchando a un lado y dijo, recientemente me uní a una nueva reunión Villande. Se rumorea que las fórmulas de las pociones espectador y telépata han aparecido anteriormente allí. Sospecho que uno de los miembros de la reunión es de los alquimistas de la psicología. Solicitaré llevarte conmigo a la próxima reunión. Bien. Aubrey no ocultó deliberadamente su alegría. Había leído su verdadero estado mental en los colores, el lenguaje corporal y las expresiones sutiles de Sio y Force para juzgar su entusiasmo por la misión. Tampoco mintieron con respecto a los alquimistas de la psicología.
El vizconde Glynn murmuró, los asuntos de Aubrey parecen estar al borde del éxito. ¿Dónde está mi fórmula, boticario? Realmente no hay pistas por el momento. El camino del boticario se encuentra principalmente en el sur, donde está el reino Feina Potter. Force hizo un gesto con profundo pesar. Muy bien, todavía soy joven. Solo tengo 20 y pocos años. Todavía tengo tiempo para esperar, respondió Glynn con tono de humor. Muy bien, gracias por tu ayuda, nos vemos la próxima vez. Audrey hizo una elegante reverencia, se puso los guantes y montó en su caballo mientras recorría el camino. Susie la siguió feliz, como si hubiera encontrado un nuevo entretenimiento. Mientras pasaba la noche experimentando, ya eran las 9:34 de la mañana del martes cuando Klein se despertó. Mordiendo un trozo de pan untado con mantequilla, se puso el abrigo y el sombrero, se apresuró a salir por la puerta y escribió en el libro de mensajes que colgaba de la cuerda del timbre: el propietario está fuera y volverá después de las 5 de la tarde. En realidad, no tenía mucho que hacer. Fue puramente para protegerse contra una visita repentina de Miller Carter. Si la otra parte descubría que el detective que contrató por 25 libras no estaba fuera de casa, buscando información o organizando a la gente para confirmar el diseño de la estructura, y en cambio estaba en casa tomándote tranquilamente y leyendo novelas, seguramente revocaría la comisión y no pagaría las últimas 40 libras. Realmente no tengo nada que hacer más que esperar la información de la señorita Justicia. Klein se paró al final de la calle y miró la neblina en el cielo, mientras murmuraba impotente para sí mismo. Ya había decidido anoche dónde pasaría el día. Por la mañana practicaré tiro en el club Kellogg, leeré los periódicos, disfrutaré de un almuerzo gratis, tomaré una siesta por la tarde, haré ejercicio practicando deportes como el squash. Una vez que se abra el bar Corazones Valientes, tomaré un carruaje allí y veré si puedo aprender sobre más reuniones. Villande de Casper's Clan no tenía ninguna intención de buscar a Marik. Aunque estaba seguro de que tenía más de un círculo Villandes, temía que la señorita guardaespaldas también perteneciera a esos círculos. No le sería conveniente vender fórmulas de pociones, ya que despertaría un alto grado de sospecha. Dado que el verdadero creador te ha dado la capacidad de adivinar y un cuerpo fuerte, ¿te otorgaría fórmulas de pociones que no necesitas? Es imposible con solo pensarlo. Klein completó los detalles con su imaginación mientras subía al carruaje público que se dirigía al distrito Easton. Media hora después, ingresó al Club Qualag y vio a un conocido. Fue Talon Dumont, el profesor de equitación que lo recomendó al club. Era amigo de Mary Gale. Vestido con un abrigo de tweed negro, Talim de cabello castaño se acercó. Evaluó a Klein y dijo con una sonrisa extraña: «Buenos días. Mary y Doragu se van a divorciar. ¿Sospechas la razón por la que me uní al club?» Confiando en la habilidad del payaso, Klein fácilmente hizo una expresión de sorpresa. ¿De verdad? Eso es realmente sorprendente. Talim le lanzó una mirada profundamente sospechosa y de repente se rió. Tengo un amigo que ha estado preocupado por algo recientemente. Quiero saber qué tan buena es tu puntería y tus habilidades de lucha. ¿Una comisión? Solo preguntó por mi puntería y habilidades de lucha, no por mi razonamiento. Esta es una solicitud que involucra violencia. Klein sonrió y dijo: estaba planeando dirigirme al campo de tiro. Puedes echarle un vistazo, pero pelear requiere que un oponente pueda ver mi estándar. He aprendido a pelear antes, respondió Talim con entusiasmo. Capítulo 270, reportero, Van. Sosteniendo un revólver que alquiló en el club Kellogg con una mano, Klein apretó el gatillo repetidamente, dando en la diana con precisión, con el peor disparo en el anillo 8. Al alimentar su práctica con balas reales, junto con el control sobrehumano que tenía después de convertirse en payaso, su puntería se consideró bastante excelente. Si continuó practicando durante unos meses, incluso podría ser considerado un francotirador. Klein descargó el revólver satisfecho y limpió los cartuchos vacíos. Cayeron al suelo ruidosamente mientras miraba a Talon Dumont con una sonrisa. ¿Estás satisfecho? Muy bien. El profesor de equitación, Talim, ya se había quitado el abrigo de tweed negro y el jersey gris claro y adoptó una postura de boxeo.
Vamos, déjame ver el estándar de tus habilidades de lucha. Puedo decirle francamente que he recibido entrenamiento como aprendiz de caballero desde que era joven, y nunca lo he dejado desperdiciar. Como villande, si ni siquiera puedo vencer a un hombre común que solo ha recibido entrenamiento, entonces también podría morir. Klein maldijo en silencio. Sin quitarse el abrigo cruzado, dejó el revólver. Klein dio 2 pasos laterales e hizo un gesto a Talim para que pudiera empezar. Originalmente quería mover su dedo para agregar a la atmósfera, pero cuando pensó en la fuerza de la otra parte, no pudo molestarse en perder el tiempo. Talim parecía estar un poco emocionado cuando comenzó a dar un salto. De repente presionó hacia adelante y lanzó un puñetazo a la derecha. Klein bloqueó y agarró con la mano izquierda, se inclinó y torció la cintura antes de extender la palma de la mano derecha e hizo una voltereta hacia atrás suave. ¡Tum! Talim salió volando y aterrizó de espaldas. Klein no ejerció ninguna fuerza hacia el final, solo lo derribó mediante el uso de la inercia. ¡Impresionante! Talim se levantó rápidamente y levantó el pulgar. Como se esperaba de un detective famoso. Tus habilidades de puntería y lucha son excelentes. Solo vencí a un pollo débil como tú, entonces, ¿cómo puedes saber que mis habilidades de lucha son muy altas? Klein se burló en secreto y preguntó con una sonrisa, ahora que tienes una mejor imagen, ¿puedes decirme qué tipo de solicitud tiene tu amigo? Jeje, vendrá al club más tarde. Pueden hablar entre ustedes. Talim se masajeó la espalda cuando dijo, en cuanto a lo que implica exactamente la solicitud, tampoco estoy seguro. Ah, claro, es un reportero del Observador Diario, Mac Joseph. Probablemente espera algo de protección a corto plazo. Bien. Klein no hizo más preguntas. Continuó practicando su tiro, pero no se limitó a un revólver. También practicó con un rifle de caza, un rifle de un solo tiro y un rifle de repetición. Esperaba que, si encontraba algún problema en el futuro, pudiera utilizar cualquiera de las armas de fuego a su alrededor. Poco antes de las 12 del mediodía, regresó al primer piso, entró en la cafetería buffet y compró una ración de pollo asado y un trozo de bistec frito, así como el suministro limitado de langosta con queso crema del club. Después de dejar su comida, Klein consiguió un poco de arroz con mariscos feinapoter, ensalada de frutas, caldo de ostras y té negro marqués. Frente a este suntuoso almuerzo, no pudo evitar tragar un bocado de saliva mientras alababa a la diosa en su corazón. Si esto se comía afuera, probablemente costaría 3 sol y Klein cambió entre usar cuchillos de plata, tenedores y cucharas mientras comía contento. Cuando casi había terminado con la comida en la mesa, Callum Duman llevó a un hombre con un abrigo grueso y medio sombrero de copa hacia el lugar. Detective Moriarty, este es el amigo del que estaba hablando, Mac Joseph. Mike, este es el famoso detective. El señor Sherlock Moriarty. Talim sonrió y los presentó. Encantado de conocerte. Mike se quitó el sombrero e hizo una reverencia. Parecía tener 20 y tantos años, cejas bastante escasas y piel áspera. Sus poros eran inusualmente prominentes. Sin embargo, sus rasgos faciales no estaban mal. Sus ojos azules eran especialmente encantadores. Las 2 finas líneas del exiguo bigote le daban un encanto algo maduro. Klein no pudo evitar acariciar la barba que se había vuelto más gruesa alrededor de sus labios. Se levantó e invitó a la otra parte a sentarse, luego sonrió y dijo, la langosta con queso crema de hoy está bastante buena. Puedes darle una oportunidad. Bien, Mike Joseph no se negó. Cogió un plato, hizo un círculo y recogió mucha comida. Llegó con prisa, así que aún no ha almorzado, sonrió Talim mientras le explicaba a su amigo y colocaba una pila de periódicos sobre la mesa. ¿Me puedo dar cuenta? Klein dejó el cuchillo y el tenedor, se limpió la boca con una servilleta y sorbió tranquilamente su té negro. Quedó muy satisfecho con la comida. En ese momento, Mac Joseph regresó con 2 platos de comida. Tomó algunos bocados rápidos para llenar su estómago antes de mirar a Klein. Detective Moriarty, ¿ha oído hablar de los recientes asesinatos en serie, los que tenían órganos extraídos? El corazón de Klein dio un vuelco cuando preguntó. Talim asintió con la cabeza y dijo con nostalgia, como era de esperar, todos los detectives están prestando atención a este asesino en serie.
Mac sacó uno de los papeles y se lo pasó a Klein. Esta es la última historia. Klein lo tomó y descubrió que era el observador diario donde trabajaba Mac. En la portada estaban las palabras, 11, otra dama asesinada, el patio Sibelius está indefenso. La sede del departamento de policía de Backlund estaba ubicada en la calle Sibelius en el borde del barrio Emperatriz, por lo que también se les conocía como el patio Sibelius. ¿11? ¿Ya es el 11º caso? Klein resistió el impulso de fruncir el ceño y continuó leyendo. Descubrió que, de hecho, era el mismo caso que había encontrado anteriormente. La víctima era una mujer vestida con una hermosa falda larga y se le extrajeron los intestinos del estómago. Este es claramente un caso con signos de adoración al diablo por todas partes. El patio Sibelius debió haber entregado el caso a los escuadrones de halcones nocturnos, castigadores por mandato o la mente colmena de maquinaria. Tienen personas capaces de adivinación, mediumnidad y todo tipo de métodos mágicos y efectivos de villande. ¿Cómo es que el caso no ha sido resuelto? ¿Por qué aún no han arrestado al criminal? ¿Tiene el criminal importantes poderes anti-investigación y es capaz de destruir las almas de los difuntos? ¿O podría ser que el alma fallecida, junto con sus entrañas, fueron extraídas para cumplir con los requisitos del ritual de adoración al diablo? Sí, definitivamente es capaz de interferir con la adivinación. De hecho, si los villandes del camino del diablo carecen de tales poderes, ¿cómo podrían atreverse a cometer asesinatos en serie? Klein pensó mientras le decía a McJoseph, ¿quieres hacer una investigación privada? Lo siento, no puedo aceptar este caso. Sin la invitación de la policía, no puedo aceptarlo. Tengo que mantener una buena relación con ellos. La llamada buena relación es del tipo en el que me invitan a la comisaría a tomar un café. Klein se burló de sí mismo. La verdadera razón de su negativa fue que era fácil encontrarse con villandes oficiales involucrados en la investigación de los asesinatos en serie, tal vez incluidos los halcones nocturnos de la diócesis de Backlund. No una investigación. No, la descripción precisa es que no es una investigación para buscar al asesino. Solo quiero terminar mi informe. McJoseph tragó unos camarones y explicó. Reporte. Klein dejó su taza de esmalte blanco, cruzó las manos y le preguntó tranquilamente a McJoseph. Joseph dijo, si compra el Observador diario mañana o pasado mañana, verá mi cobertura en profundidad sobre los asesinatos en serie. La parte más importante es mi revelación de lo que las víctimas tienen en común para alertar a las personas que pertenecen a este grupo. ¿Oh, qué tienen en común? Preguntó Klein con curiosidad. Mac tomó un sorbo de su café y dijo, además de ser mujer y usar un vestido colorido, hay otra cosa importante que tienen en común. Hice una investigación exhaustiva de la carrera de la víctima y encontré un dato interesante. Algunas de ellas son sirvientas, otras trabajadoras textiles, sastres e incluso maestras. En la superficie, no parece haber ninguna superposición, pero en realidad, todas han sido chicas de la calle. ¿Chicas de la calle? ¿Un profesor? Preguntó Klein sorprendido. En el reino de Loen, los profesores eran parte de la clase media y recibían al menos 2 libras a la semana. Eso era suficiente para que una mujer llevara una vida bastante buena, por lo que no había necesidad de que fuera una chica de la calle. La esquina de la boca de Max se contrajo cuando suspiró y dijo, sí, en el pasado. Es posible que hayan tenido momentos muy difíciles antes de encontrar un trabajo que pudiera apoyarlas. He hecho una encuesta antes. En Backlund, 1 de cada 6 mujeres de entre 15 y 55 años ha sido una chica de la calle. Este es nuestro país. Los extranjeros que vienen aquí se sorprenden de que un país muy conservador, una metrópolis bulliciosa, en realidad esté lleno de chicas de la calle. Ese número es un poco exagerado. Si fuera cierto, solo se podría decir que la realidad puede ser más exagerada que la ficción. Este maldito mundo. Klein se quedó sin habla. Después de pensarlo un poco, dijo deliberadamente, una pregunta. ¿Cómo sabe el asesino que la víctima había sido una chica de la calle? No tienen etiquetas, e incluso usted necesita una investigación exhaustiva para descubrir eso. Como se esperaba de un gran detective, esta podría ser la pista, respondió McJoseph sin sentirse sorprendido. No, si fuera un villande del camino del diablo,
entonces el estándar que elegiría sería alguien que parece haberse hundido pero que en realidad no se degeneró por completo. Además, deberían tener una aguda intuición hacia la degeneración y podrían ser capaces de ver el color correspondiente que es profundo. Con el vestido colorido como detonante, el objetivo básicamente se fijará en... Klein respondió a sí mismo y preguntó, entonces, ¿qué más deseas investigar? Mika sintió con la cabeza y dijo, de estos 11 casos, 10 de las mujeres alguna vez fueron chicas de la calle, excepto una. Ella todavía era una prostituta en la actualidad. Sí, se llamaba Siber y era bastante joven con tan solo 16 años. Esto lo hace muy, muy extraño. Deseo visitar Rosa Dorada, el cual es, el lugar donde trabajaba para una mayor investigación. Quiero ver si puedo descubrir algo. Me preocupa que mis preguntas enfurezcan a la gente de allí, así que planeo pedirte que me protejas temporalmente. No necesitas darles una lección, solo necesitas protegerme en la coyuntura más crítica y permitirme escapar. Si no pasa nada, te pagaré 1 libra, y si hay una pelea, aumentará a 5 libras, ¿qué piensas? Klein se rió y respondió, déjame lavarme las manos antes de responderte. Se inclinó cortésmente y se dirigió al baño donde arrojó una moneda y obtuvo una respuesta positiva. Capítulo 271, Rosa Dorada número 19 de la calle Esperanza, Distrito Maderacher. Esta área estaba ubicada cerca del río Tusok que atravesaba Backlund. Los peatones podían ver la superficie del agua turbia pero inusualmente ancha a través de las grietas y hendiduras de sus casas. El reportero del Observador Diario, Mac Joseph, bajó del carruaje y señaló un edificio de 3 pisos de color azul grisáceo frente a ellos. Le dijo a Klein, que estaba de pie junto a él y vestía un traje cruzado negro, un sombrero de copa medio y gafas con montura dorada, esa es la Rosa Dorada, el mejor burdel legal en el área del puente Backlund al igual que en el distrito Maderacher. Abre a las 3 de la tarde y permanece abierto hasta las 2 de la madrugada. ¿Los mejores burdeles legales en las regiones de Maderacher y el puente Backlund? En otras palabras, ¿hay mejores en estas 2 regiones pero son ilegales? Klein reflexionó en silencio y lanzó una mirada a la entrada que tenía una rosa dorada con incrustaciones. No colgó ningún letrero. Esto no cuenta como una chica de la calle, ¿verdad?, respondió sin pensar. Por supuesto, es de un grado superior. Mike llevó personalmente a Klein al frente del edificio y abrió la puerta. Tan pronto como entró, Klein percibió una fragancia mixta que era ligeramente acre y escuchó una melodía suave pero sugerente. Instintivamente, miró a su alrededor y vio gorilas, con abrigos negros y medio sombrero de copa, parados a ambos lados de la entrada y en cada rincón del pasillo. Como negocio legítimo, obviamente estaban destinados a tratar con borrachos y groseros. El salón dorado estaba rodeado de todo tipo de sofás, sillas e incluso un piano. En el centro, había una zona de baile. En ese momento, había muchas mujeres sentadas en diferentes áreas con el cabello teñido de dorado, marrón, amarillo pálido o negro. Algunas parecían maduras, otras tímidas y jóvenes, otras jóvenes y atractivas y otras bastante hermosas. Estas damas disfrutaban de la melodía, se reían tontamente mientras conversaban entre ellas, leían periódicos y revistas en silencio o bailaban con los hombres. Solo eran las 3:30 de la tarde, por lo que no había muchos clientes. De un vistazo, este lugar parecía más un vals de verdad que un burdel. Si vienes después de las 8 de la noche, verás algunas actuaciones interesantes. Si alguna de las damas te llama la atención, acércate e invítala a bailar y luego pregúntale su precio en medio de la hermosa melodía. Si ambas partes pueden llegar a un acuerdo, puede dirigirse al segundo o tercer piso y pasar un rato maravilloso en alguna habitación. Jeje, mientras estés dispuesto a gastar dinero, puedes dormir aquí toda la noche. Mac giró la cabeza de izquierda a derecha, perdiendo repentinamente su anterior calma y caballerosidad, pareciendo un poco más frívolo. Entró en el pasillo con una sonrisa y se acercó a una joven que tenía como mucho 15 o 16 años. ¿Está mostrando su verdadera naturaleza o es la conducta de un profesional? Klein observó, un poco asombrado, mientras inconscientemente seguía a Mac Joseph. La víctima, Siber, solo tenía 16 años. En teoría, es más probable que una chica de edad similar sea una amiga y sepa más.
En ese momento, Mac bajó la voz y explicó. Luego levantó sus delgadas cejas y preguntó con voz normal, ¿qué mujer te llamó la atención? Solo soy tu guardaespaldas, respondió Klein con una lógica muy normal. Mick asintió levemente y de repente se rió. No estoy acostumbrado a que me vigilen cuando hago este tipo de cosas. Estaré de guardia afuera. Klein entendió lo que Mac quería decir y adoptó una postura seria y profesional. Sin otra palabra, Mac se acercó a la joven, se inclinó y le tendió la mano, invitándola a bailar. Siendo una prostituta a esa edad, Backlund seguro que es tan deslumbrante y sucio. Pensar que habría un caballero de mediana edad aparentemente bueno patrocinando este lugar. Incluso los lados de su cabello son blancos. Klein bajó las manos y se quedó muy erguido, mirando a Mac y la joven bailar lentamente. Después de unos minutos, Mike regresó y le dijo a Klein con leve molestia, es demasiado caro. Cuando los dos se acercaron, añadió en voz baja, la niña conocía a Ciber, pero la dueña, la señora López, les prohíbe hablar con nadie más sobre este asunto, de lo contrario, serían severamente castigadas. Dios, cuando se mencionó el castigo, la pobre niña incluso se estremeció instintivamente. Puedo imaginar lo horrible que debe ser. Indefenso, Klein suspiró con simpatía y preguntó con voz contenida, entonces, ¿qué planeas hacer? No quiero volver a causar problemas a esas chicas. Planeo ir directamente con la señora López. Mike le dio una palmada en el hombro a Klein y dijo, protégeme. Klein giró su cuerpo hacia un lado y advirtió en un tono serio, si nos encontramos con una situación peligrosa, debe escucharme. ¿Lo entiendes? Escúchame. Bien, bien. Max se llevó las manos a los hombros y asintió. Mientras hablaba, caminó hacia un único sofá en la esquina. Había una dama encantadora, con maquillaje espeso, con un vestido hermoso sentada allí. Si no quiere darse por vencido después de un baile y avergonzarse frente a esas chicas, le sugiero que hable con Madame López primero y averigüe los precios de las diferentes chicas. Mac levantó la voz. La dama escuchó su conversación y miró. Ella se levantó lentamente y sonrió. Buenas tardes, caballeros. Soy López. ¿Alguna chica te llamó la atención? Sí. Mike de repente la evaluó y dijo con una sonrisa, realmente te admiro. Yo también te admiro. Estás actuando como si esta fuera tu casa. La boca de Klein se crispó. La expresión de López se congeló por un segundo, luego soltó una risa falsa y dijo, lo siento, no me siento bien hoy. Debes saber que hay momentos todos los meses en los que las mujeres se sienten muy mal. Al ver que no había forma de llevar a López a una habitación para conversar, Max se quedó en silencio durante unos segundos antes de ponerse serio de repente. Señora López, soy reportero. Deseo comprender más sobre el asunto de Ciber. Aquí está mi prueba documental. El rostro de López se ensombreció y respondió con impaciencia, ya le dije todo lo que sé a la policía, deberías preguntarles. Ciber era una huérfana vagabunda que fue adoptada por mí. Esa noche, aceptó la invitación de un huésped para pasar la noche en su casa y murió en su camino de regreso por la mañana. Muy bien, por favor vete. O invita a una dama a bailar. Mientras hablaba, López hizo un gesto a dos de sus gorilas. Klein intervino para proteger a McJoseph y lo escoltó de regreso al pasillo. Al ver eso, los dos gorilas no lo ahuyentaron precipitadamente. Después de algunos pasos, Klein dijo en voz baja, está mintiendo. Oh. Mac giró la cabeza sorprendido. Cuando habló, sus ojos se movieron rápidamente. No se atrevió a mirarte directamente, pero también te estaba evaluando en secreto, lo que significa que estaba mintiendo y observando tu reacción. Además, su postura era muy defensiva y parecía muy agitada. Klein dio su análisis. Mac abrió la boca y exclamó después de unos segundos, realmente eres un gran detective. Solo con su aguda observación y sus excepcionales habilidades de deducción pudo descubrir detalles tan útiles. Eso es solo porque tenía mi visión espiritual encendida y podía ver que los colores emocionales de López no eran los correctos. Se me ocurrieron las razones después. Klein sonrió y dijo, gracias, es hora de que nos vayamos. McJoseph volvió a mirar a López y vio que ella caminaba hacia la puerta lateral del pasillo, como si fuera a su propio salón.
La puerta lateral estaba en una esquina de la habitación. Había mucho silencio por allí y había muchas áreas en el pasillo que no podían ver lo que estaba pasando adentro. También había 2 gorilas haciendo guardia afuera. Quizá deberíamos seguir a la señora López y observar su reacción. Tal vez la ansiedad de hace un momento la haga hacer algo. De repente, Mac giró la cabeza para mirar a Klein. ¿Puedes ocuparte de esos 2 gorilas rápidamente? Señor, solo soy responsable de su protección y eso es ilegal. Klein sonrió en respuesta. Te pagaré más, un total de 5 libras basado en el precio de combate de antes. Si hay otra pelea cuando corramos, serían 10 libras. Mac Joseph apretó los dientes. Acuerdo. Klein se acercó y le estrechó la mano. Después, los dos dieron la vuelta para evitar a los 2 gorilas de antes y se acercaron silenciosamente a la puerta lateral. Huéspedes, por favor paren. Por favor, abandone esta área. Uno de los gorilas se adelantó y detuvo a Klein y Mac Joseph. Lo siento, lo haremos de inmediato. Klein se inclinó cortésmente y se disculpó. En ese momento, su puño derecho se disparó repentinamente, golpeando fuertemente el abdomen del gorila frente a él. El gorila se agarró el estómago instintivamente, su cuerpo se inclinó. En cuanto a Klein, que ahora se había puesto de pie, levantó la mano izquierda y le dio un golpe al gorila en la parte posterior de la cabeza. ¡Pau! El gorila cayó al suelo y se desmayó. Su compañero fue claramente sorprendido por este giro de los acontecimientos. Se limitó a mirar sin comprender y no reaccionó a tiempo. Klein inmediatamente se deslizó y cubrió la boca del gorila con su mano derecha y le dio un puñetazo en el abdomen con el puño izquierdo. ¡Bam! El gorila de repente se inclinó y escupió su comida no digerida, y Klein rápidamente retiró su mano derecha y cortó hacia abajo con la palma. Al mismo tiempo, su mano izquierda apoyaba a su oponente, permitiendo que el gorila cayera lentamente al suelo sin hacer ningún sonido. Después de intercambiar miradas, Klein giró el pomo, abrió la puerta lateral y entró. Mike Joseph bajó su cuerpo y rápidamente lo siguió. ¿Por qué eres tan hábil? Eres solo un reportero. Klein ridiculizó entre dientes, caminando enérgicamente pero a paso rápido por el pasillo pavimentado. De repente, escucharon la voz de López. Dile a Capim que no envíe a nadie en los próximos días. ¿Capim? ¿Enviar a alguien? Klein miró a Mac y lo encontró igualmente desconcertado. En ese momento, escucharon los pasos de López que se dirigían hacia el pasillo. Vámonos. Klein tiró de Mac y corrió hacia la salida sin girarse. Durante ese proceso, cerró la puerta lateral y rompió la cerradura al pasar. Podría evitar que las personas de adentro salieran por un tiempo. Luego, como si nada hubiera pasado, caminaron apresuradamente por el pasillo y se acercaron a la salida mientras escuchaban voces débiles y enojadas. Después de llegar a las calles, Mac exhaló un suspiro de alivio y dijo con asombro y sinceridad, he experimentado muchos escenarios similares, pero ni una sola vez fue tan simple y relajado como lo fue hoy. Gracias. Necesito volver para averiguar quién es Capim. Mientras hablaba, sacó su billetera, sacó un billete de 5 libras y murmuró, pero, francamente, su precio es realmente caro. Vale más de la mitad de mi salario de una semana. Pero puede reclamar el reembolso, ¿verdad? Klein respondió con una sonrisa. Después de eso, preguntó preocupado, ¿no tienes miedo de que López encuentre su firma de periódicos y haga que la policía lo arreste? Esa es una tarjeta de identificación falsa. Mike Joseph se encogió de hombros con un gesto de familiaridad. Klein solo podía admirarlo. Después de ver a Mac abordar un carruaje e irse, caminó en diagonal por la calle, esperó un carruaje público y estuvo atento a cualquiera que lo persiguiera. En ese momento, un carruaje de alquiler se acercó lentamente y se detuvo frente a él. Un hombre de mediana edad con un abrigo negro salió del carruaje y saludó a Klein con la cabeza. Tenía ojos azules, rostro delgado y sienes grises. Era el mismo viejo caballero que Klein había visto en la Rosa Dorada. No es un cliente de Rosa Dorada. Es como nosotros. Klein de repente se dio cuenta. Hola, soy el detective Asengard Stanton. Estoy ayudando a la policía en este caso. ¿Podemos tener una conversación?
El hombre de mediana edad señaló las vías del carruaje. Capítulo 272. ¿Observándose unos a otros, detective? Un colega. Sin embargo, el hecho de que pueda ayudar a la policía a lidiar con un caso tan grave demuestra que realmente es un detective muy conocido, al menos dentro del patio Sibelius. ¿No se supone que el asesino en serie involucrado en la adoración del diablo debe ser entregado a los halcones nocturnos, los castigadores por mandato o la mente colmena de maquinaria? Todo lo que el departamento de policía necesita hacer es enviar algunos asistentes. Entonces, ¿por qué necesitarían buscar la ayuda de un detective privado? Sí, los 11 asesinatos en serie deben haber causado sensación. El patio Sibelius está bajo mucha presión, por lo tanto no están dispuestos a esperar en la miseria. Muchos pensamientos pasaron por la mente de Klein, pero en la superficie, reveló una sonrisa. Bien. Subió al carruaje alquilado de Isengard Stanton y vio a un joven de pelo castaño en el interior. Este es mi asistente, presentó Isengard, que tenía un rostro delgado y anguloso. Por favor, tome asiento. No cerró la puerta del carruaje, ni dejó que el conductor del carruaje condujera al caballo para demostrar que no tenía intenciones de hacerle daño. Klein deliberadamente se sentó inquieto y preguntó preocupado, ¿de qué le gustaría hablar, señor Stanton? Isengard sacó una pipa oscura y dijo, quiero saber qué ha aprendido al seguir a Madame López. ¿Escuchaste o descubriste algo? También soy detective, y debe saber que tenemos acuerdos de confidencialidad en este negocio, respondió Klein deliberadamente como si estuviera en un dilema. Te lo pregunto en nombre del patio Sibelius. Esto no tiene nada que ver con un acuerdo de confidencialidad. Isengard frotó la pipa con el pulgar. 1 libra, ¿Qué tal 2 libras? Habiendo aprendido una lección del incidente anterior con Mersault, junto con el hecho de que no era necesario mantenerlo en secreto, Klein respondió sin dudarlo, claro. Bien. Isengard sonrió y sacó 2 billetes de 1 libra de su bolsillo. Klein actuó como si estuviera recordando algo antes de decir con franqueza, solo escuchamos una oración. La señora López intentó ordenar a sus subordinados que le dijeran a Capin que no debía enviar a nadie en los próximos días. Capin. Isengard asintió, aparentemente iluminado. Entendido. ¿Conoces a Capin? Klein no ocultó su sorpresa. Isengard entregó las notas y dijo con una leve sonrisa, es uno de los magnates más controvertidos del distrito Maderacher. En Backlund, las niñas inocentes a menudo desaparecen en las calles desiertas y, después de mucho tiempo, pueden encontrarse por casualidad en todo tipo de burdeles legales o ilegales. Muchos rumores apuntan a Capin como el jefe criminal lleno de sangre y suciedad en sus manos, pero debido a la falta de pruebas, permanece libre hasta la fecha. Además, conoce a mucha gente importante. Si eso es cierto, entonces ese tipo debería morir 1000 veces. Klein. ¿Ya no hay más novelas? Participa en las votaciones. Las novelas más pedidas y apoyadas con la mayor cantidad de likes serán las elegidas para ser publicadas en la página de encaudionovelas.com. Ahí puedo subir cuanto quiera sin los peligros de recibir un strike. Las novelas R18 y demás contenidos que sobrepasan lo moralmente aceptable solo se publican en Patreon o en la página de novelas gratuitas. Recuerda que la página es financiada por donaciones en Ko-fi y membresías de Patreon.